Antes de comenzar la historia, cuéntanos desde dónde nos estás viendo dejando un comentario abajo. Si disfrutas este video de historia de amor millonaria, no olvides darle like y suscribirte. Que tengas un día maravilloso. Disfruta la historia. No eres más que una inversión inútil que nunca ha dado dividendos, gruñó Dr. Harrington mientras agarraba la muñeca de Lena con tanta fuerza que ella podía sentir los huesos rechinando bajo sus dedos perfectamente manicurados. Mi madre tenía razón. Debería haberme casado con Arabella Vaz en lugar de desperdiciar 3 años en un caso de caridad patético como tú. Lena Rose permaneció inmóvil en el vestíbulo de mármol de la mansión Harrington. El vestido de seda esmeralda que Víctor había exigido que usara para la gala benéfica de esa noche colgaba perfectamente de su elegante figura, pero ella se sentía como una prisionera decorada caminando hacia su ejecución. La mujer de 25 años había aprendido hace mucho que la belleza no significaba nada cuando tu alma moría lentamente dentro de una jaula dorada. Las palabras de su abuela resonaban en su memoria: la belleza sin libertad es solo otro tipo de prisión, pequeña. Por favor, Víctor, susurró, su voz apenas audible por encima del tic-tac implacable del reloj de pie. Solo pregunté si podíamos llegar unos minutos tarde para que pudiera terminar de organizar los artículos de la subasta silenciosa que me pediste. ¿Te pedí tu opinión? Sus fríos ojos azules destellaron con la misma crueldad que se había vuelto tan familiar para ella como respirar. Dr. Harrington, heredero de la fortuna textil de los Harrington, medía 6 pies de altura con un cabello rubio perfectamente peinado y rasgos aristocráticos que adornaban portadas de revistas. Para el mundo exterior, era el soltero más codiciado de Charleston que había contraído matrimonio con una hermosa mujer negra, demostrando sus valores progresistas. Era encantador en las galas benéficas, considerado en las reuniones de negocios y querido por las matronas de la sociedad que alababan su espíritu generoso. A puertas cerradas, era el arquitecto de su destrucción sistemática, y solo Lena conocía al monstruo que vivía bajo su fachada pública. Aprenderás a moverte más rápido, o aprenderás lo que realmente son las consecuencias. La amenaza flotaba en el aire como veneno mientras las palabras de su madrastra resonaban en su memoria: tienes suerte de que Dr. Harrington quiera casarse contigo, niña. ¿Sabes lo que estoy obteniendo con este arreglo? Suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida. No te atrevas a arruinarlo. Beatrice Ravenwood había vendido a su hijastra como ganado cuando Lena cumplió 19 años, presentando el matrimonio como una oportunidad de cuento de hadas. Un hombre blanco rico quiere hacerte su esposa, había dicho con signos de dólar bailando en sus ojos. Vivirás en una mansión, usarás ropa de diseñador, nunca te faltará nada. Lo que Beatrice no mencionó fue que la propuesta de Víctor venía con condiciones que hacían de Lena más una empleada que una esposa. El enorme candelabro de cristal sobre ellos proyectaba arcoíris fracturado sobre el mármol italiano importado, cada fragmento de luz recordándole a Lena lo rota que se sentía por dentro. La opulenta grandeza de la mansión, alfombras persas que valían más que las casas de la mayoría, pinturas al óleo de artistas renombrados, muebles que pertenecían a museos, se sentía como un mausoleo hermoso donde sus sueños habían venido a morir. Arregla tu cara, ordenó Víctor, revisando su Rolex con indiferencia practicada. Los Langston estarán en esta gala, y si me avergüenzas frente a la familia más influyente de Charleston, lo lamentarás durante semanas. Su sonrisa era lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. ¿Recuerdas qué pasó la última vez que no lograste impresionar a mis asociados de negocios? Las costillas de Lena aún dolían por esa lección. Había mencionado accidentalmente su título en literatura universitaria durante una cena, lo que llevó a los invitados de Víctor a preguntar por qué una mujer tan educada no estaba trabajando. La respuesta de Víctor fue rápida y privada, un recordatorio de que su único trabajo era verse hermosa, permanecer en silencio y nunca superarlo intelectualmente. El sonido de tacones caros resonando sobre el mármol anunció la llegada de Sylvia Harrington, la madre de Víctor y la reina no oficial de la sociedad de Charleston. Sylvia se detuvo en la puerta como una víbora perfectamente conservada,
su cabello plateado esculpido en un moño elaborado y sus ojos pálidos escudriñando a Lena con desdén evidente. Víctor, cariño, espero que le hayas recordado a tu esposa cómo comportarse esta noche, dijo Silvia, su voz destilando veneno cultivado. La familia Crestot pidió específicamente que no discuta política, eventos actuales ni nada que requiera pensamiento real. No podemos permitir que se repita el desastre del mes pasado. El desastre del mes pasado había sido el intento de Lena de contribuir a una conversación sobre la reforma educativa. Sus comentarios reflexivos fueron recibidos con un silencio atónito, no porque no fueran inteligentes, sino porque el círculo social de Víctor no podía conciliar su elocuencia con sus nociones preconcebidas. Víctor pasó todo el trayecto a casa recordándole que su papel era ornamental, no intelectual. Ella entiende su lugar, aseguró Víctor a su madre mientras ajustaba sus gemelos de platino. ¿Verdad, Lena? Sí, susurró Lena, odiando lo pequeña que sonaba su voz en el espacio cavernoso. La palabra sabía a cenizas en su boca, pero había aprendido que la resistencia solo prolongaba el castigo. Malcolm Harrington salió de la biblioteca, sosteniendo un vaso de cristal lleno de un líquido ámbar que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría. El hermano mayor de Víctor poseía la misma belleza cruel que su hermano, pero mientras la crueldad de Víctor era explosiva, la de Malcolm era fríamente calculadora. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos grises tenían el calor de nubes de tormenta invernales. Madre, estás siendo demasiado dura, dijo Malcolm con fingida simpatía. Lena se esfuerza tanto por encajar en la sociedad civilizada. No es su culpa haber sido criada en circunstancias tan modestas. La forma en que dijo modestas hacía que sonara como una enfermedad. Lena cerró los ojos por un momento, recordando el pequeño pero feliz apartamento que había compartido con su abuela antes de que la mujer muriera. La abuela Rose había llenado su humilde hogar con amor, libros y sueños de un futuro mejor. Había ahorrado cada centavo para enviar a Lena a la universidad, creyendo que la educación era la clave para romper los ciclos generacionales. Si pudiera ver a Lena ahora, atrapada en el lujo pero desprovista de amor, lloraría. El coche está esperando, anunció Víctor, tomando su abrigo de cachemira negro. Y Lena, recuerda que la subasta benéfica de esta noche recauda fondos para programas de alfabetización. Intenta que la ironía de una mujer sin educación apoyando la educación no sea demasiado evidente. La crueldad casual de sus palabras la golpeó como un golpe físico. Lena tenía un título en literatura inglesa de la Universidad de Carolina del Sur, graduándose magna cum laude a pesar de trabajar en 2 empleos para complementar su beca. Había soñado con ser maestra, inspirar mentes jóvenes como su abuela la había inspirado a ella. En cambio, se había convertido en una decoración silenciosa en la vida perfectamente orquestada de Víctor. Mientras caminaban hacia la limusina que los esperaba, Lena captó un vistazo de sí misma en el espejo del pasillo. La mujer que la miraba era deslumbrante, pómulos altos, cálidos ojos marrones que alguna vez brillaban con inteligencia y humor, labios carnosos que solían sonreír libremente. Pero había algo indefinidamente roto en su expresión, como si su espíritu estuviera siendo lentamente borrado. La gala benéfica sería otra actuación en el teatro de su matrimonio. Estaría al lado de Víctor, sonreiría cuando se esperaba, permanecería en silencio cuando se la despidiera, y soportaría las miradas de lástima de otras esposas que reconocían su situación pero tenían demasiado miedo del poder social de Sylvia Harrington para intervenir. Esa noche, como cada noche durante los últimos 3 años, Lena interpretaría el papel de la esposa agradecida que había sido rescatada de la pobreza por un hombre generoso. Pretendería que el collar de esmeraldas alrededor de su garganta no era un collar, que el vestido de diseñador no era un disfraz, y que la mansión no era una prisión. Pero en lo profundo de su corazón, en un lugar al que Víctor no podía llegar sin importar cuánto lo intentara, una pequeña llama de esperanza aún parpadeaba. En algún lugar, de alguna manera, tenía que haber algo más que esto. Tenía que haber alguien que la viera como más que un adorno, más que un trofeo, más que un error por corregir.
Mientras la limusina se alejaba de la mansión, Lena presionó su rostro contra la ventana fría y susurró para sí misma las mismas palabras que había repetido cada día durante 3 años. Tiene que haber algo más que esto. No tenía idea de que esa noche, alguien finalmente respondería a su oración silenciosa. Capítulo 2. El ángel guardián. Sonríe más, excusa patética de esposa, o te daré algo de que llorar de verdad cuando lleguemos a casa, siseó Víctor en el oído de Lena mientras entraban al gran salón de baile del Hotel Heritage de Charleston, sus dedos clavándose en su codo con suficiente fuerza para dejar moretones bajo la seda de sus guantes. La gala benéfica estaba en pleno apogeo, con la élite de Charleston ataviada con sus joyas más finas y sus fachadas más costosas. Candelabros de cristal proyectaban luz dorada sobre un mar de smokines y vestidos de noche, mientras un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en una esquina, su música apenas audible por encima de la sinfonía de risas artificiales y conversaciones cuidadosamente moduladas sobre carteras de acciones y casas de verano. Lena forzó sus labios en la sonrisa practicada que se había vuelto tan natural como respirar, incluso mientras su alma se marchitaba un poco más. Había perfeccionado esta expresión durante 3 años de matrimonio, lo suficientemente brillante como para sugerir felicidad, pero no tan radiante como para desviar la atención de Víctor. Él requería que fuera hermosa pero no deslumbrante, encantadora pero no memorable, presente pero no realmente vista. Ahí está el senador Calvel, murmuró Víctor, su agarre apretándose posesivamente. Recuerda, si pregunta por tu pasado, eres de una familia modesta que te crió con valores adecuados. Nada de mencionar becas, préstamos estudiantiles o ese apartamento patético en el que creciste. Al otro lado del salón, Ethan Caldwell sostenía una copa de champán que no tenía intención de beber, sus ojos grises como el acero fijos en la mujer que había perseguido sus sueños durante 6 meses. A los 32 años, Ethan comandaba respeto en cada habitación a la que entraba, no solo porque su imperio tecnológico valía miles de millones, sino porque poseía el tipo de confianza silenciosa que venía de construir algo significativo desde cero. Su cabello negro estaba perfectamente peinado pero no excesivamente formal, y su smoking a medida se ajustaba a su alta y atlética figura como si hubiera sido creado por ángeles. Pero esa noche, ninguno de sus logros importaba. Esa noche, era solo un hombre observando a la mujer que amaba siendo sistemáticamente destruida por un monstruo vestido con ropa cara. Ethan había visto a Lena por primera vez en la cena de la Fundación Magnolia hace 6 meses. Ella estaba sola en el balcón del hotel, su rostro vuelto hacia las estrellas con una expresión de anhelo tan profundo que le había quitado el aliento. Por solo un momento, cuando pensó que nadie la miraba, su máscara se deslizó, revelando a la mujer brillante y resiliente atrapada bajo el control sofocante de Dr. Harrington. Esa visión lo había cambiado todo. Pasó los meses siguientes aprendiendo todo sobre ella, no a través de investigaciones invasivas, sino mediante una observación cuidadosa y un interés genuino. Descubrió que se había graduado magna cum laude con un título en literatura inglesa. Supo que había escrito poesía, que amaba a Maya Angelou y Emily Dickinson, que había soñado con enseñar a jóvenes a encontrar sus voces a través de la literatura. Lo que realmente capturó su corazón no fue solo su belleza, sino su resiliencia. La observó soportar las humillaciones públicas de Víctor con gracia, vio cómo mantenía la bondad hacia el personal doméstico a pesar de su propio sufrimiento, notó cómo leía a niños en eventos benéficos en hospitales cuando pensaba que nadie la miraba. Esta era una mujer de sustancia, inteligencia y fuerza que estaba siendo sistemáticamente destruida por alguien que no podía reconocer su valor. También supo que Dr. Harrington estaba asesinando lentamente su espíritu, una palabra cruel a la vez. Señor Calvel, una voz interrumpió sus pensamientos. Ethan se giró para encontrar a Theodore Linston, uno de los empresarios más prominentes de Charleston, acercándose con su característica sonrisa de político. No esperaba verte aquí esta noche. Normalmente evitas estas reuniones sociales como si fueran la peste. Ethan se obligó a participar en una conversación cortés mientras mantenía a Lena en su visión periférica.
El programa de alfabetización es importante para mí, respondió honestamente. La educación puede transformar vidas cuando se le da la oportunidad. Hablado como un verdadero hombre hecho a sí mismo, rió Theodore. Aunque debo decir, tu ausencia en la escena social de Charleston ha sido notada. Las madres con hijas casaderas han estado bastante decepcionadas. Si tan solo supieran, pensó Isen sombríamente, que su corazón pertenecía completamente a una mujer que estaba siendo sistemáticamente rota a solo 50 pies de distancia. Como si fuera invocado por sus pensamientos, la voz de Víctor cortó el elegante murmullo como una cuchilla. Lena, por el amor de Dios, párate derecha. Pareces un signo de interrogación encorvada así. ¿Quieres que la gente piense que me casé con una mujer sin crianza? Las manos de Isen se cerraron en puños mientras observaba a Lena enderezar inmediatamente sus hombros, su hermoso rostro cuidadosamente inexpresivo a pesar de la humillación que coloreaba sus mejillas. El collar de esmeraldas alrededor de su garganta, que Isen reconoció como más valioso que las casas de la mayoría, bien podría haber sido una cadena por toda la libertad que representaba. Debería circular, le dijo Isen a Theodore, ya moviéndose hacia la fuente del constante dolor de su corazón. Se acercó al grupo que rodeaba a Victor Harrington con la confianza casual de un hombre acostumbrado a comandar atención. Víctor, Silvia y Malcolm estaban manteniendo una corte cerca de las mesas de la subasta silenciosa, su conversación una clase magistral en insultos velados y dominancia social. Víctor, dijo Isen suavemente, extendiendo su mano. Ethan Caldwell. No creo que hayamos sido formalmente presentados. Los ojos de Víctor se iluminaron con el tipo de codicia que siempre aparecía cuando percibía una oportunidad de ascenso. Todos en Charleston conocían a Ethan Caldwell por reputación, el magnate tecnológico que había revolucionado la seguridad de datos y ganado miles de millones en el proceso. Asegurar su amistad podría abrir puertas que ni siquiera el nombre Harrington podía mover. Señor Caldwell, ¡qué honor!, exclamó Víctor, toda su actitud cambiando al modo encantó. Permítame presentarle a mi familia, mi madre, Sylvia Harrington, mi hermano, Malcolm, y mi esposa, Lena. El aliento de Isen se detuvo cuando Lena levantó sus ojos para encontrarse con los suyos por primera vez de cerca. Era aún más deslumbrante de lo que había imaginado, sus cálidos ojos marrones conteniendo profundidades de inteligencia y dolor que hicieron que su pecho se apretara con furia protectora. Cuando ella ofreció su mano enguantada, él la tomó suavemente, como si estuviera hecha de la porcelana más fina. Señora Harrington, dijo suavemente, su voz cargada de una calidez que hizo que sus ojos se abrieran ligeramente. Es un placer conocerla. El placer es mío, señor Caldwell, respondió ella en el tono cuidadosamente modulado que Víctor le había entrenado a usar. Pero Isen captó el ligero temblor en su voz, la forma en que su respiración se entrecortó cuando sus pieles se tocaron, incluso a través de la tela de sus guantes. Lena no dice mucho, intervino Víctor con una risa que no tenía humor. Es más un activo decorativo que una conversadora. Hermosa de mirar, pero no hay mucho pasando arriba, si me entiendes. El insulto golpeó a Isen como un golpe físico, y observó con horror cómo el rostro de Lena se volvía cuidadosamente inexpresivo, sus hombros encorvándose ligeramente como si intentara hacerse más pequeña. Esto era claramente una humillación familiar, entregada con la crueldad casual de una larga práctica. De hecho, dijo Isen, su voz con un filo justo para hacer que Víctor pausara, encuentro que las conversaciones más interesantes a menudo provienen de personas que eligen sus palabras cuidadosamente, en lugar de aquellos que simplemente disfrutan escucharse a sí mismos hablar. La reprensión fue sutil pero inconfundible. Los ojos de Silvia se estrecharon peligrosamente, mientras que Malcolm estudió a Isen con un interés renovado. La sonrisa de Víctor se volvió tensa, inseguro de cómo responder a alguien que claramente lo superaba social y financieramente. Pero fue la reacción de Lena la que más importó a Isen. Sus ojos volaron a su rostro, buscando burla o lástima, pero encontrando solo respeto genuino y algo que parecía sospechosamente admiración.
Por solo un momento, su máscara cuidadosamente construida se deslizó, revelando un destello de la mujer brillante que había sido antes de que Víctor comenzara a destruir sistemáticamente su confianza. «Quizás me honrarías con un baile más tarde, señora Harrington», preguntó Isen, su tono dejando claro que le estaba pidiendo a ella directamente, no buscando el permiso de Víctor. «Oh, Lena no baila», dijo Víctor rápidamente, su mano moviéndose a su cintura en un gesto que parecía posesivo más que afectuoso. «Es bastante torpe, de hecho. 2 pies izquierdos y todo eso». La mandíbula de Isen se tensó imperceptiblemente. Sabía por su investigación que Lena había estado en el equipo de baile de su secundaria y había enseñado bailes de salón para ayudar a pagar la universidad. Víctor estaba despojándola sistemáticamente de cada fuente de su confianza y alegría. «Qué lástima», respondió Isen suavemente. «Encuentro que bailar puede ser bastante terapéutico. A veces, solo necesitamos la pareja adecuada para ayudarnos a recordar cómo movernos con gracia». Las palabras estaban dirigidas a Lena, pero su significado era claro para todos en el grupo. No se trataba solo de bailar, se trataba de encontrar a alguien que la tratara como una igual en lugar de una posesión para controlar. A medida que avanzaba la noche, Isen se encontró tomando una decisión que habría parecido imposible solo unas horas antes. Observando a Víctor continuar menospreciando y disminuyendo a la mujer que amaba, viendo cómo Lena se volvía más pequeña e invisible con cada crueldad casual, Isen se dio cuenta de que sus miles de millones y su influencia no significaban nada si no podía proteger a la persona que más importaba. Esa noche, después de regresar a su ático con vista al puerto de Charleston, Isen se sentó en su estudio y tomó la decisión más importante de su vida. Contactó a Nathaniel Whitfield, un exoperativo de inteligencia que ahora dirigía una firma de consultoría discreta especializada en la creación de identidades para programas de protección de testigos y divorcios de alto perfil. «Necesito una identidad a prueba de balas como sirviente doméstico», explicó Isen durante su reunión clandestina. «Alguien que pueda pasar las verificaciones de antecedentes más rigurosas que realizan las familias de dinero antiguo». En 2 semanas, Nathaniel había creado a Elias Porter, una persona real con historial laboral documentado en fincas europeas, referencias verificables de familias que habían sido generosamente compensadas por su discreción, e incluso fotografías manipuladas que mostraban a Isen con vello facial alterado y un estilo diferente. La cobertura incluía registros de consultas de cirugía plástica, sugiriendo que había undergone modificaciones faciales sutiles después de un accidente automovilístico, explicando cualquier discrepancia si alguien pensaba que parecía familiar. Si ser multimillonario no era suficiente para llegar a Lena, entonces se convertiría en lo que necesitara ser. Renunciaría a su lujo, su estatus, su identidad pública entera si fuera necesario, solo para estar lo suficientemente cerca como para protegerla de las crueldades diarias que estaban matando lentamente su espíritu. El amor, Isen había aprendido esa noche, no reconocía las barreras de clase social o orgullo personal. El amor significaba estar dispuesto a convertirse en un sirviente si esa era la única manera de salvar a la mujer que se había convertido en todo su mundo con solo una mirada. En una semana, Elias Porter estaría solicitando un puesto en el hogar de los Harrington, armado con nada más que determinación y un amor tan profundo que podía mover montañas, o al menos el corazón roto de una mujer. Capítulo 3. Mensajes silenciosos. Si ni siquiera puedes mantener al personal en línea, ¿de qué sirve que estés aquí? La voz de Víctor resonó como un látigo en la sala de desayuno mientras arrojaba su periódico matutino a los pies de Lena, su rostro retorcido con el tipo de rabia que se había vuelto tan predecible como el amanecer. El nuevo mayordomo que contrataste ha estado reorganizando cosas sin permiso, y encontré una rosa blanca en el pasillo que no tiene por qué estar allí. Lena se estremeció mientras el periódico se esparcía por la alfombra persa, sus manos temblando mientras se agachaba para recoger las páginas. Habían pasado 3 semanas desde que Elias Porter se unió al personal de la casa, y aunque su presencia traía una inexplicable sensación de consuelo, también parecía amplificar la crueldad de Víctor,
como si su esposo percibiera alguna amenaza a su control absoluto. Lo siento, Víctor, susurró, su voz apenas audible por encima del tic-tac implacable del reloj de pie. Hablaré con él sobre mantener los límites adecuados. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, el corazón de Lena se rebelaba contra ellas. Las rosas blancas que habían estado apareciendo por toda la casa no eran intrusiones, eran las primeras cosas hermosas que había visto en años que no estaban manchadas por obligación o manipulación. Cada mañana, encontraba una perfectamente colocada donde solo ella lo notaría, junto a su sillón de lectura favorito, en el alféizar de la sala de música donde solía tocar el piano, metida entre las páginas de los libros de poesía que pensaba que nadie sabía que aún atesoraba. Elías Porter había llegado a la mansión Harrington como una respuesta a una oración que Lena no se había atrevido a pronunciar. Alto y digno, con ojos grises amables y manos gentiles, se comportaba con la confianza silenciosa de alguien acostumbrado a manejar los hogares más exigentes. Sus referencias eran impecables, supuestamente había servido a la aristocracia europea y al dinero antiguo estadounidense con igual destreza. Pero había algo diferente en el que Lena no podía identificar del todo. Donde otros sirvientes en el hogar de los Harrington habían aprendido a volverse invisibles, Elías parecía verlo todo. Cuando Víctor le gritaba por servir su café a la temperatura equivocada, Elías aparecía con un reemplazo perfectamente calentado antes de que ella pudiera disculparse. Cuando Silvia criticaba su postura durante las cenas, Lena encontraba más tarde un libro sobre etiqueta con notas alentadoras escritas con una caligrafía elegante. Cuando Malcolm hacía comentarios mordaces sobre su educación, Elías se aseguraba de que las últimas ediciones de revistas literarias aparecieran en su sala de estar privada. Lo más notable era que Elías parecía anticipar sus necesidades de maneras que se sentían casi mágicas. En las mañanas en que despertaba con lágrimas en las mejillas por sueños de su abuela, encontraba su té de lavanda favorito esperándola en la bandeja del desayuno, no el Earl Grey áspero que Víctor prefería, sino la delicada mezcla francesa que le recordaba tiempos más felices. El servicio de té se presentaba en una fina porcelana Wedgwood con una pequeña tarjeta que presentaba citas de Maya Angelou: no hay mayor agonía que llevar una historia no contada dentro de ti. No quiero escuchar tus excusas, continuó Víctor, su voz elevándose al tono que hacía temblar el cristal en el comedor. Ese mayordomo está sobrepasando sus límites, y empiezo a pensar que lo contrataste porque tienes algún enamoramiento de colegiala ridículo. ¿Es eso, Lena? ¿Estás tan desesperada por atención que estás fantaseando con el servicio? La acusación la golpeó como un golpe físico, no porque fuera cierta de la manera que Víctor imaginaba, sino porque tocaba algo peligrosamente cercano a la realidad. Elías Porter la hacía sentir vista de una manera que no había experimentado desde la muerte de su abuela. Cuando le servía las comidas, sus movimientos eran gráciles y respetuosos. Cuando le abría las puertas, encontraba sus ojos con una bondad genuina en lugar de la evaluación calculadora que estaba acostumbrada a recibir de los hombres. Eso no es, nunca lo haría, tartamudeó Lena, sus mejillas ardiendo de vergüenza y confusión. ¿No lo harías? La sonrisa de Víctor era cruel y conocedora. He visto cómo te iluminas cuando él entra en la habitación. ¿Crees que estoy ciego a tus patéticos intentos de coqueteo? La forma en que le agradeces demasiado a menudo, la forma en que sonríes cuando te entrega cosas. El corazón de Lena latía con terror porque las observaciones de Víctor no estaban del todo equivocadas. Si encontraba placer en la presencia silenciosa de Elías, si sentía un aleteo de algo que podría haber sido esperanza cuando aparecía durante los peores momentos de Víctor. Pero no era una fantasía romántica lo que la atraía hacia él, era el simple reconocimiento de su humanidad que él ofrecía sin esperar nada a cambio. Quizás debería despedirlo, reflexionó Víctor, observando su rostro cuidadosamente en busca de reacciones. Echarlo sin referencias. Ver cuánto extrañas a tu caballero de brillante armadura entonces. Por favor, la palabra escapó antes de que Lena pudiera detenerla, su desesperación haciendo que su voz se quebrara. Es el mejor mayordomo que hemos tenido.
La casa funciona sin problemas, tu agenda está perfectamente manejada, e incluso tu madre ha elogiado su servicio. Los ojos de Víctor brillaron con satisfacción ante su evidente angustia. Ah, así que sí te importa. ¡Qué conmovedor! Muy bien, puede quedarse, pero los estaré observando a ambos muy de cerca. Y si detecto siquiera un indicio de impropiedad, se irá, y aprenderás lo que realmente son las consecuencias. Más tarde esa tarde, mientras Lena se retiraba al invernadero para cuidar las orquídeas que eran uno de sus pocos placeres restantes, encontró a Elías ajustando cuidadosamente los controles de temperatura con la precisión de alguien que entendía el delicado equilibrio necesario para que las flores exóticas prosperaran. Señora Harrington, dijo suavemente, girándose hacia ella con la misma atención respetuosa que nunca dejaba de sorprenderla. Estaba asegurándome de que sus orquídeas tengan las condiciones óptimas para crecer. Las Phalaenopsis parecían estar luchando con los niveles de humedad. ¿Sabe sobre orquídeas?, preguntó ella, incapaz de ocultar su asombro. La mayoría del personal de la casa evitaba el invernadero, considerándolo otra de sus actividades frívolas. Mi abuela las cultivaba, respondió Elías, su voz cargada de una calidez que hizo que su pecho se apretara con una emoción inesperada. Ella me enseñó que las cosas más hermosas de la vida requieren paciencia, consistencia y cuidado gentil. No se les puede forzar a florecer con palabras duras o un trato áspero. El paralelismo no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Lena se encontró estudiando su perfil mientras él verificaba la humedad del suelo con manos practicadas. Había algo casi familiar en la forma en que se movía, como si se hubieran conocido antes en otra vida donde la bondad no era un lujo que no podía permitirse. Elías, dijo vacilante, luego se detuvo, insegura de cómo expresar las preguntas que habían estado creciendo en su corazón durante semanas. Sí, señora. Su tono era profesionalmente respetuoso, pero ella percibió algo más cálido debajo. Las rosas, el té, la forma en que la temperatura de la casa es siempre perfecta ahora, la música en los pasillos cuando estoy triste, ¿por qué haces estas cosas? Va más allá de lo que cualquier empleador esperaría. Por un momento, su compostura cuidadosa se deslizó, y ella captó un destello de algo profundo en sus ojos grises, dolor, anhelo y una profundidad de sentimiento que le quitó el aliento. Cuando habló, su voz era apenas audible por encima del suave zumbido del sistema de ventilación del invernadero. Porque todos merecen estar rodeados de belleza, señora Harrington. Todos merecen sentirse valorados y vistos. Tú traes luz a esta casa simplemente por existir en ella, y esa luz debería ser celebrada, no disminuida. Las lágrimas brotaron en sus ojos antes de que pudiera detenerlas. Nadie le había hablado con tal reverencia gentil en años. Las palabras envolvieron su corazón herido como un bálsamo curativo, haciéndola recordar cómo se sentía ser tratada como un ser humano en lugar de una posesión. No entiendo, susurró. ¿Por qué arriesgarías tu posición por alguien como yo? Elías se acercó más, lo suficiente como para que ella pudiera ver las motas de plata en sus ojos grises, lo suficiente como para sentir el calor que irradiaba de su presencia. Porque no eres alguien como cualquiera, señora Harrington. Eres extraordinaria, y cualquiera con ojos para ver consideraría un honor asegurar tu felicidad. El sonido de pasos en el pasillo los hizo separarse de un salto, pero no antes de que Lena viera algo en la expresión de Elías que hizo que su corazón latiera con posibilidades peligrosas. Mientras la voz de Víctor resonaba por la casa, exigiendo su presencia, Elías enderezó sus hombros y asumió su actitud profesional. Debería volver a mis tareas, dijo formalmente, pero mientras pasaba junto a ella, susurró tan suavemente que casi lo perdió, mereces mucho más que esto. Eres preciosa más allá de toda medida. Esa noche, mientras Lena yacía en su dormitorio separado, escuchando los ronquidos ebrios de Víctor a través de la pared contigua, apretó la cita de Maya Angelou que Elías había dejado en su mesita de noche. Si no te gusta algo, cámbialo. Si no puedes cambiarlo, cambia tu actitud.
Por primera vez en 3 años, Lena comenzó a preguntarse si el cambio podría ser realmente posible. Elías Porter había despertado algo en ella que la crueldad de Víctor no podía destruir por completo, la débil pero creciente creencia de que aún podría valer la pena salvarse. Se durmió sosteniendo la rosa blanca que él había dejado junto a su lámpara de noche, su delicada fragancia prometiendo que en algún lugar en la oscuridad, alguien velaba por ella con un amor que aún no podía comprender pero que desesperadamente necesitaba creer que existía. Capítulo 4. El punto de quiebre. Maldita bruja. Todo comenzó a desmoronarse el día que me casé contigo. El puño de Víctor golpeó la mesa de comedor de caoba con tal fuerza que los vasos de cristal de vino saltaron, derramando líquido carmesí sobre el mantel blanco como gotas de sangre. Mi negocio está arruinado, mi reputación destruida, y todo porque fui lo suficientemente estúpido como para atarme a una basura inútil como tú. La investigación federal por fraude había estado creciendo durante meses. Pero los titulares de esa mañana en el Charleston Business Journal finalmente habían expuesto la magnitud de los crímenes financieros de Dr. Harrington. Años de malversación, evasión fiscal y fraude a inversionistas ahora eran de conocimiento público, y el FBI había congelado los activos de la empresa en espera de una auditoría completa. El imperio textil de los Harrington que había resistido 4 generaciones se estaba desmoronando, y Víctor necesitaba a alguien a quien culpar por su propia codicia y estupidez. Lena permanecía inmóvil junto al aparador, donde había estado arreglando flores frescas para la cena de esa noche, una reunión de posibles inversionistas que Víctor desesperadamente esperaba que salvaran su imperio que se hundía. Sus manos temblaban mientras sostenía el jarrón de cristal, cada instinto gritándole que corriera mientras la rabia de él aún estaba contenida en palabras en lugar de puños. Lamento que esto esté sucediendo, susurró, su voz apenas audible por encima de la tormenta de su furia. Tal vez deberíamos cancelar la cena de esta noche. Cancelar. La risa de Víctor fue aguda y amarga. ¿Tienes idea de lo que está en juego aquí? El senador Caldwell vendrá esta noche, junto con la familia Crestwood y Theodore Langston. Esta gente podría salvarlo todo, ¿y quieres que cancele porque eres demasiado débil para manejar un poco de presión? La ironía no se le escapó a Lena de que la salvación de Víctor dependía de las mismas conexiones sociales que él había pasado años impidiéndole cultivar. Lo había observado aislarla sistemáticamente de posibles amistades, desestimar sus aportes durante las conversaciones y reducirla a un adorno silencioso en reuniones donde su inteligencia podría haber impresionado a las mismas personas que ahora necesitaba encantar. Sylvia Harrington entró en el comedor como un ángel vengador, su cabello plateado perfectamente peinado a pesar de la crisis familiar y sus fríos ojos azules ardiendo con indignación justificada. Detrás de ella seguía Malcolm, su apariencia usualmente impecable mostrando signos de tensión, su corbata ligeramente torcida, sus ojos bordeados de rojo por falta de sueño y exceso de whisky. Víctor, acabo de hablar con nuestros abogados, anunció Sylvia, su voz cargada con la autoridad de alguien acostumbrado a comandar atención. La situación es peor de lo que pensábamos. La investigación se ha ampliado para incluir cargos por lavado de dinero, y están hablando de violaciones a la ley RICO. Malcolm asintió sombríamente, aflojando su corbata con el gesto de un hombre viendo su mundo colapsar. Nuestro equipo legal dice que debemos prepararnos para la posibilidad de cargos penales, confiscación de activos, tiempo en prisión, el escenario de pesadilla completo. Todo esto es tu culpa. Víctor se giró hacia Lena con tal violencia repentina que ella dio un paso atrás, su cadera golpeando el aparador lo suficientemente fuerte como para dejar un moretón. Debería haber escuchado a madre desde el principio. Debería haberme casado con Arabella Vaz y mantenerme dentro de nuestro propio círculo social en lugar de intentar ser progresista casándome con un caso de caridad. Víctor, por favor, comenzó Lena, pero su mano golpeó su mejilla con un sonido como un disparo, haciéndola tropezar contra la pared. No te atrevas a hablar, rugió, su rostro enrojecido por el alcohol y la rabia. No has traído nada más que mala suerte a esta familia desde el día que cruzaste nuestra puerta. Mi negocio prosperaba antes de casarme contigo.
mi reputación era intachable. Mi futuro estaba asegurado. La acusación era tan absurda como cruel. Lena nunca había estado involucrada en los negocios de Víctor más allá de interpretar a la esposa obediente en funciones de la empresa. No tenía acceso a sus cuentas, no sabía de sus actividades ilegales, no participaba en las decisiones que habían llevado a su caída. Pero Víctor necesitaba a alguien a quien culpar, y ella era el blanco más conveniente. Quizás, dijo Silvia fríamente, sus ojos fijos en Lena con odio evidente, es hora de considerar cortar nuestras pérdidas. Un divorcio podría ayudar a tu imagen, Víctor. Mostrar al público que estás dispuesto a tomar decisiones difíciles para distanciarte de asociaciones poco recomendables. La sugerencia flotó en el aire como gas venenoso. Lena sintió que la sangre se le escapaba del rostro mientras se daba cuenta de que Silvia no solo hablaba de terminar un matrimonio, hablaba de destruir toda su vida. Sin el apoyo financiero de Víctor, no tendría nada, sin dinero, sin hogar, sin familia a la que recurrir. Beatrice Ravenwood había dejado claro años atrás que Lena estaba muerta para ella si el matrimonio fracasaba. No es una idea terrible, reflexionó Malcolm, estudiando a Lena con el cálculo desapasionado de alguien evaluando ganado. Arabella Bass ha sido notablemente comprensiva durante esta crisis. Su familia tiene conexiones que podrían ser invaluables y una alianza matrimonial podría demostrar nuestro compromiso con reconstruir la respetabilidad. Arabella, repitió Víctor lentamente, sus ojos adquiriendo el brillo calculador que aparecía cada vez que percibía una oportunidad de ascenso. Ella ha sido muy atenta últimamente, muy comprensiva con mi situación. El corazón de Lena se hizo añicos al darse cuenta de que estaban discutiendo su reemplazo con la indiferencia casual de personas reorganizando muebles. 3 años de su vida, 3 años soportando la crueldad de Víctor y el desprecio de su familia, y estaban preparados para desecharla como el periódico de ayer. El sonido de pasos acercándose anunció la llegada de Elias Porter, portando una bandeja de plata con servicio de café para la reunión familiar. Pero en cuanto entró en la habitación y vio el rostro lleno de lágrimas de Lena y la marca roja de una mano en su mejilla, todo su cuerpo se puso rígido con una furia apenas controlada. Señor, dijo Elías, su voz cuidadosamente neutral a pesar de la tormenta que se formaba en sus ojos grises, ¿debo posponer el servicio de cena de esta noche, dado el tema actual de discusión de la familia? Absolutamente no, espetó Víctor, aparentemente ajeno al peligro que emanaba del hombre que pensaba que era solo un sirviente. La cena de esta noche podría salvarlo todo, y no dejaré que esta mujer inútil lo arruine para mí. Por supuesto, señor, respondió Elías, pero sus ojos nunca dejaron el rostro magullado de Lena. Quizás la señora Harrington se beneficiaría de un poco de hielo para su mejilla. Podría preparar una compresa. Estará bien, interrumpió Víctor bruscamente. Un pequeño recordatorio de su lugar podría mejorar su comportamiento esta noche. Los invitados comenzaron a llegar a las 7 en punto, sus autos caros deteniéndose en la entrada circular de la mansión mientras Lena estaba en la fila de recepción con maquillaje cuidadosamente aplicado para ocultar lo peor de los moretones. El senador Calvel y su esposa, la familia Crestwood, Theodore Langston y varias otras figuras influyentes se reunieron en el comedor formal, sus conversaciones evitando cuidadosamente cualquier mención del escándalo que dominaba los círculos de chismes de Charleston. Lena se movió por la velada como un fantasma, sirviendo vino, asegurándose de que los platos se retiraran eficientemente y manteniendo la sonrisa perfecta que se había vuelto tan natural como respirar. Pero bajo su exterior compuesto, algo fundamental se estaba rompiendo, como una presa finalmente sucumbiendo a años de presión. La grieta final vino durante el plato principal, mientras Víctor explicaba sus planes de reestructuración al senador Calvel. Lena estaba rellenando copas de vino cuando sus manos temblorosas la traicionaron, enviando burdeos derramándose sobre los documentos del contrato que Víctor había dispuesto para la revisión del senador. El silencio que siguió fue ensordecedor, cada rostro en la mesa girándose hacia Lena con expresiones que iban desde la vergüenza hasta el horror.
mientras el rostro de Víctor pasaba por varios tonos de púrpura antes de asentarse en una rabia candente que apenas contenía bajo su máscara pública. «Qué torpe de mi parte», dijo Víctor con una risa forzada, su voz cuidadosamente modulada para sus invitados, incluso cuando sus ojos prometían represalias. «Querida, quizás deberías retirarte por esta noche. Pareces indispuesta». El despido fue entregado con tal preocupación falsa que sus invitados murmuraron un acuerdo comprensivo, pero Lena podía ver la violencia apenas contenida detrás de la sonrisa social de Víctor. Sabía que una vez que los invitados se fueran, pagaría caro por esta humillación. De hecho, continuó Víctor, su voz cargada con la finalidad de un martillo de juez, esta noche ha dejado algo muy claro para mí. Creo que es hora de hacer algunos cambios significativos en nuestros arreglos domésticos. Después de que los invitados se fueron en un silencio incómodo, la fachada cuidadosamente mantenida de Víctor explotó en la furia que ella había esperado. «Basura inútil y torpe», rugió, su puño conectando con su rostro en la privacidad de su hogar. «Quiero el divorcio. Me niego a ser arrastrado por esta excusa patética de mujer por más tiempo». Las palabras resonaron en el silencio repentino como balas encontrando su objetivo. Lena miró alrededor de la mesa a rostros que evitaban cuidadosamente encontrar sus ojos. Estas personas, que habían aceptado su hospitalidad durante 3 años, ahora eran testigos de su humillación y destrucción pública. Pero fue la visión de Elias Porter de pie en la puerta, sus manos apretadas en puños y todo su cuerpo temblando de rabia, lo que finalmente le dio la fuerza para moverse. Sin decir una palabra, salió del comedor, subió las escaleras a su dormitorio y comenzó a empacar las pocas posesiones que realmente le pertenecían. 1 hora después, salió de la mansión Harrington, llevando solo una pequeña maleta y la copia gastada de los poemas de Maya Angelou de su abuela. No tenía dinero, ni coche, ni lugar a donde ir, pero por primera vez en 3 años, era libre. Detrás de ella, Elias Porter observaba desde una ventana del piso superior mientras la mujer que amaba desaparecía en la noche de Charleston y comenzaba a planear la destrucción completa del mundo restante de Dr. Harrington. Capítulo 5. Refugio inesperado. Las asignaciones de cama son por orden de llegada, y si no puedes manejar dormir en una litera con un montón de mujeres desesperadas, siempre está la calle, dijo la coordinadora de admisión en el refugio para mujeres Safe Harbor con la indiferencia cansada de alguien que había visto pasar a demasiadas mujeres rotas por sus puertas para mantener mucha compasión. Luces apagadas a las 10, desayuno a las 6, y si no estás limpia y sobria, te vas. Lena apretó su pequeña maleta con más fuerza mientras seguía a la coordinadora por un pasillo estrecho que olía a desinfectante industrial y desesperación. El refugio era limpio pero institucional, con iluminación fluorescente que proyectaba sombras duras y paredes de concreto pintadas decoradas con pósters inspiradores que se sentían más como burla que como aliento. «Eres más fuerte de lo que piensas», proclamaba un letrero descolorido sobre una fila de sillas plegables de metal, donde las mujeres se sentaban mirando al vacío con los ojos huecos de los verdaderamente derrotados. Habían pasado 3 semanas desde que Lena salió de la mansión Harrington, y cada día había traído nuevas humillaciones mientras descubría cuán completamente Víctor la había aislado de cualquier medio de independencia. Las cuentas bancarias que pensaba que eran conjuntas resultaron estar únicamente a su nombre. Las tarjetas que él le había dado eran solo cuentas de usuario autorizado que él canceló horas después de su partida. El acuerdo prenupcial que su madrastra la había presionado a firmar sin representación legal había sido deliberadamente diseñado para dejarla con nada en caso de divorcio. Incluso sus expedientes universitarios se habían perdido misteriosamente cuando intentó solicitar puestos de enseñanza, aunque sospechaba que la influencia de Víctor se extendía al sistema educativo más de lo que había imaginado. «Esta es tu litera», dijo la coordinadora, señalando una estrecha cama apretada entre otras 2 en una habitación que albergaba a 12 mujeres. «Mantén tus pertenencias bajo llave, o desaparecerán». Algunas de estas damas no han tenido mucha práctica respetando la propiedad de otros.
La mujer en la litera de al lado levantó la vista de la novela romántica de bolsillo que estaba leyendo, sus ojos evaluando el vestido de diseñador caro pero arrugado de Lena con una mezcla de curiosidad y resentimiento. ¿Primera vez en un lugar como este?, preguntó, su voz cargada con la sabiduría callejera que venía de una experiencia dura. Sí, susurró Lena, sentándose cuidadosamente en el borde de su litera asignada. El colchón era delgado y lleno de bultos, y podía sentir el marco de metal a través del acolchado inadecuado. Aprenderás, dijo la mujer con humor oscuro. ¿Esposo rico te echó? Lena asintió, incapaz de confiar en su voz. La mujer, que se presentó como Marisol, había estado viviendo en el refugio durante 4 meses después de que la adicción al juego de su esposo les costara su hogar. Tenía 3 hijos en cuidado foster y trabajaba en 2 empleos de salario mínimo mientras intentaba ahorrar suficiente dinero para el depósito de un apartamento. Todos piensan que nos poseen, continuó Marisol, su voz endureciéndose con una rabia familiar. Piensan que pueden usarnos y desecharnos cuando dejamos de ser útiles. Pero sobrevivimos, cariño. Sobrevivimos porque tenemos que hacerlo. Esa noche, acostada en la incómoda litera, rodeada por los sonidos de 12 mujeres tratando de encontrar paz en el sueño, Lena sintió la primera ola de náuseas que inicialmente atribuyó al estrés y a la comida desconocida de la cafetería. Pero a medida que pasaban los días y las náuseas matutinas se volvían más pronunciadas, una posibilidad aterradora comenzó a formarse en su mente. Había estado tan enfocada en sobrevivir al abuso emocional de Víctor que no había prestado atención a los cambios sutiles en su cuerpo, el agotamiento que había culpado al estrés, la sensibilidad a ciertos olores, la forma en que su ropa se sentía ligeramente más ajustada. Todos síntomas que había ignorado en el caos del colapso de su matrimonio. Cuando finalmente reunió el coraje para comprar una prueba de embarazo en la farmacia de la esquina con los pocos dólares que había ganado ayudando a otros residentes del refugio a llenar solicitudes de empleo, las 2 líneas rosadas aparecieron de inmediato, confirmando sus peores temores. Estaba embarazada, sola, sin hogar y completamente dependiente de un sistema diseñado para la gestión de crisis temporales en lugar de apoyo a largo plazo. La clínica de salud pública a la que fue para confirmar era otro estudio en eficiencia institucional sobre compasión. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza mientras esperaba en una sala llena de otras mujeres cuyas circunstancias iban desde embarazos adolescentes hasta mujeres mayores buscando atención médica básica que no podían pagar en otro lugar. Señora Harrington, la voz de la enfermera llevaba una leve nota de confusión mientras leía el nombre de la identificación de Lena, el doctor la atenderá ahora. La doctora Amara Khalil era una mujer joven con ojos amables y manos gentiles que parecía genuinamente preocupada por el bienestar de Lena. Mientras confirmaba el embarazo y comenzaba a discutir las opciones de cuidado prenatal, Lena se encontró desmoronándose completamente, sollozando con una desesperación que incluso a ella le sorprendió. No sé qué voy a hacer, susurró Lena a través de sus lágrimas. No tengo dinero, ni hogar, ni familia que me ayude. El padre del bebé no es un buen hombre. No querrá tener nada que ver con este niño. La doctora Amara Khalil le entregó una caja de pañuelos y se sentó en silencio mientras Lena se componía. Hay recursos disponibles, dijo suavemente. Programas para mujeres embarazadas, asistencia con vivienda y atención médica. No tienes que enfrentar esto sola. Necesito saber qué tan avanzado está, dijo Lena, secándose los ojos. Necesito entender con qué estoy lidiando. La cita de ultrasonido fue programada para la semana siguiente en el Hospital General de Charleston. Lena tomó el autobús al otro lado de la ciudad, su estómago revuelto por la ansiedad mientras intentaba prepararse para lo que pudiera descubrir. El departamento de radiología estaba ocupado, con pacientes yendo y viniendo, y ella se sentía invisible entre las multitudes de personas lidiando con sus propias preocupaciones médicas. Señora Harrington, llamó la técnica de ultrasonido, una mujer de mediana edad con una manera directa que claramente había realizado miles de estos procedimientos. Vamos a echar un vistazo y ver con qué estamos trabajando.
El gel estaba frío contra la piel de Lena mientras la técnica movía el transductor por su abdomen, estudiando las imágenes que aparecían en el monitor con concentración profesional. De repente, su expresión cambió y se inclinó hacia adelante con interés renovado. Bueno, esto es interesante, murmuró la técnica, ajustando el equipo para obtener una mejor vista. Felicidades, señora Harrington. Vas a tener gemelos. Las palabras golpearon a Lena como un golpe físico. Gemelos. 2 bebés. Doble responsabilidad, doble gasto, doble desafío de criar hijos como madre soltera sin recursos. Miró fijamente el monitor, donde se podían ver 2 formas diminutas, sus corazones latiendo en ritmos constantes que parecían imposiblemente rápidos. Comenzó, luego se detuvo, insegura de cómo expresar sus preguntas. Ambos parecen sanos y desarrollándose normalmente, dijo la técnica amablemente, reconociendo el miedo en la voz de Lena. Estás de unas 12 semanas, lo que pone tu fecha de parto a principios de la primavera. Y por lo que puedo ver, son ambas niñas. Hijas gemelas. Mientras yacía en la mesa de examen, mirando las imágenes de sus hijos no nacidos, Lena sintió una mezcla compleja de terror y maravilla. Estos bebés eran víctimas inocentes de la crueldad de Víctor, concebidos durante uno de sus raros momentos de atención física que habían sido más sobre dominación que amor. Pero también eran suyos, parte de ella, merecedores de una vida libre del veneno que había infectado su matrimonio. Mientras salía del departamento de radiología, apretando las fotos del ultrasonido en sus manos temblorosas, Lena se sintió abrumada por la magnitud de su situación. Hijas gemelas. Las palabras resonaban en su mente mientras caminaba por los pasillos del hospital hacia la salida. Más tarde esa noche, mientras investigaba opciones de cuidado prenatal en la computadora compartida del refugio, descubrió algo que hizo que su sangre se helara. Una publicación de un blog de chismes de hace 3 semanas mostraba a Víctor en un evento benéfico, riendo con Arabella Vaz y alardeando ante los reporteros. Finalmente estoy libre para casarme con alguien que realmente pueda contribuir al legado familiar. Mi exesposa habría querido hijos varones de todos modos. Las hijas son solo decepciones costosas que drenan recursos de la construcción real de la familia. La crueldad casual de sus palabras, la forma despectiva en que habló de los hijos que ni siquiera sabía que existían, cristalizó algo duro y determinado en el pecho de Lena. Estos bebés nunca conocerían el rechazo de su padre biológico. Nunca se les haría sentir como cargas o decepciones. Ella se aseguraría de eso, incluso si significaba luchar contra el mundo entero para protegerlos. Pero mientras caminaba de regreso a la parada del autobús, la realidad de su situación se estrelló sobre ella como una ola fría. 2 bebés, sin dinero, sin hogar, sin sistema de apoyo. El refugio solo le permitiría quedarse otro mes, y después de eso, estaría verdaderamente sin hogar con 2 recién nacidos que proteger. Esa noche, mientras estaba sentada en el área común del refugio, intentando procesar las revelaciones del día, una voluntaria se acercó a ella. Señora Harrington, hay alguien aquí para verte. Lena levantó la vista confundida. No estoy esperando a nadie. Dice que solía trabajar para tu familia. Elías Porter. El corazón de Lena se detuvo. Elías la había encontrado de alguna manera, pero se veía diferente de algún modo, más pulido, más autoritario, vistiendo ropa que sugería riqueza en lugar de servicio. Cuando habló, su voz llevaba la misma bondad que recordaba de la mansión Harrington, pero ahora había algo más, una confianza que parecía casi familiar. Señora Harrington, dijo suavemente, sus ojos grises llenos de preocupación, mi nombre es Ethan Caldwell. Creo que es hora de que tengamos una conversación honesta. Mientras Lena miraba al hombre que había sido su protector disfrazado, se dio cuenta de que su mundo estaba a punto de cambiar nuevamente. Pero esta vez, tal vez para mejor. Los gemelos patearon suavemente en su vientre, como si sintieran que su futuro acababa de tomar un giro inesperado hacia algo que podría parecerse a la esperanza. Capítulo 6. El protector revelado.
Debes pensar que soy una especie de tonta patética, creyendo que un multimillonario realmente se preocuparía por una mujer embarazada y sin hogar que ni siquiera puede entender cómo terminó en este lío. La voz de Lena se quebró con agotamiento e incredulidad mientras miraba al hombre que había conocido como Elias Porter, su mente luchando por reconciliar al gentil sirviente con la figura poderosa que ahora estaba frente a ella en la sala común del refugio. Isen Caldwell sintió que su corazón se rompía ante el dolor en su voz, ante la forma en que había aprendido a esperar crueldad incluso de la bondad. 3 semanas observándola desde la distancia mientras navegaba por el sistema de refugios, 3 semanas luchando contra cada instinto de entrar y rescatarla, habían casi destruido su autocontrol. Pero había esperado porque necesitaba que ella lo viera como su elección, no como su salvador. Lena, dijo suavemente, usando su nombre de pila por primera vez, y la intimidad de esto hizo que su respiración se entrecortara pero también desencadenó un destello de pánico. ¿Puedo sentarme contigo? Tengo mucho que explicar y necesito que entiendas que todo lo que estoy a punto de decirte viene de un lugar de amor, no de lástima. Ella señaló débilmente la silla de plástico a su lado, sus manos moviéndose inconscientemente para proteger su aún pequeño vientre donde sus hijas estaban creciendo. La distinción importaba porque Víctor había dejado claro que no quería nada que ver con hijos que no fueran varones. Pero incluso mientras intentaba procesar la revelación de Isen, sus respuestas al trauma se activaron, la hipervigilancia, el escaneo constante en busca de peligro, la suposición de que la bondad eventualmente sería utilizada en su contra. No entiendo, susurró, su voz temblando. ¿Por qué alguien como tú, soy nadie? Estoy rota. Estoy cargando a los hijos de otro hombre y no tengo nada que ofrecerte excepto problemas. Dijo Isen gentilmente pero con firmeza. Esas son las mentiras de Víctor hablando, no tu verdad. La recuperación del abuso no es lineal, y sé que podrías no ser capaz de creer lo que te estoy diciendo ahora, pero esperaré todo el tiempo que sea necesario para que te veas como yo te veo. He sido Ethan Caldwell durante 32 años, comenzó, su voz suave pero firme. Construí mi compañía desde cero, hice mis miles de millones a través de la tecnología y la determinación. Podría tener cualquier cosa que el dinero pueda comprar, ir a cualquier parte del mundo, conocer a cualquiera que quiera conocer. Hizo una pausa, sus ojos grises nunca dejando su rostro. Pero hace 6 meses, te vi en un balcón de hotel, y todo cambió. Lena recordó esa noche, la cena de la Fundación Magnolia, donde Víctor había pasado la velada criticando su vestido, su postura, su fracaso en impresionar a sus asociados de negocios. Había escapado al balcón para respirar, para mirar las estrellas y recordar que había un mundo más allá de su jaula. Eras tan hermosa, continuó Isen, su voz cargada de emoción. Pero no fue solo tu belleza lo que me capturó. Fue la forma en que estabas allí, mirando las estrellas con tanto anhelo, tanta esperanza, a pesar de todo lo que estabas soportando. Supe en ese momento que estaba mirando a la mujer con la que quería pasar mi vida. Eso es imposible, susurró Lena, sacudiendo la cabeza. No me conoces. No sabes qué soy, qué he hecho, cómo he fallado. No has fallado, interrumpió Isen con firmeza, inclinándose hacia adelante para tomar sus manos en las suyas. Sobreviviste. Soportaste 3 años de abuso sistemático de un hombre que debería haberte valorado, y nunca perdiste la bondad esencial que te hace quien eres. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras intentaba retirar sus manos, pero su agarre era gentil e insistente. Me convertí en Elias Porter porque era la única manera en que podía estar cerca de ti, la única manera en que podía protegerte sin hacerte sentir obligada hacia mí. El amor nos hace hacer cosas imposibles, Lena. Renuncié a toda mi vida, mi identidad, mi comodidad, porque servirte como mayordomo era más significativo que gobernar un imperio sin ti. La magnitud de su sacrificio la golpeó como un golpe físico. Este hombre brillante y poderoso, había elegido voluntariamente convertirse en un sirviente por ella, no porque quisiera poseerla o controlarla, sino porque quería aliviar su dolor.
Las rosas, dijo de repente, la comprensión inundándola, el té, los libros, la forma en que siempre aparecías cuando Víctor estaba en su peor momento. He estado enamorado de ti desde el momento en que te vi por primera vez, dijo Isen, su voz quebrándose con el peso de meses de sentimientos ocultos. Daría todo lo que poseo solo por verte sonreír genuinamente una vez. Pasaría el resto de mi vida trabajando como tu sirviente si eso significara que estás segura y feliz. Pero estoy embarazada, dijo desesperadamente, como si esto de alguna manera cambiara sus sentimientos, con gemelos. Niñas. Los hijos de Víctor, aunque él no los quiera. La reacción de Isen fue inmediata y feroz. Se deslizó de su silla para arrodillarse junto a ella, tomando su rostro gentilmente en sus manos mientras las lágrimas corrían por sus propias mejillas. Esos bebés son pedazos de tu corazón, dijo con intensidad apasionada. Ya los amo porque son parte de ti. No son los hijos de Víctor, son tuyos. Y si me dejas, quiero amarlos y protegerlos y criarlos como si fueran regalos dados directamente a mí por Dios. La promesa en su voz, la absoluta certeza de su compromiso, la abrumó completamente. Lena sollozó contra su hombro mientras años de soledad y miedo finalmente encontraron alivio en los brazos de alguien que verdaderamente veía su valor. Tengo una propuesta, dijo Isen cuando sus lágrimas finalmente disminuyeron. Ven a casa conmigo, no como mi empleada, no por obligación, sino como la mujer que amo y con la que quiero construir una vida. Tengo una cabaña en mi finca que he estado preparando durante meses, llena de tus flores favoritas, pintada en colores que te hacen feliz, con un cuarto infantil diseñado como un cuento de hadas. Isen, no puedo. Esto es demasiado. No merezco. Mereces todo lo hermoso que este mundo tiene para ofrecer, interrumpió con firmeza. Mereces ser amada sin condiciones, protegida sin control, valorada sin pago. Déjame darte un lugar seguro para sanar, para prepararte para tus hijas, para recordar quién eras antes de que Víctor intentara destruir tu espíritu. 3 días después, Lena se encontró de pie en la puerta de la cabaña más hermosa que jamás había visto. La finca de Isen se extendía por cientos de acres de colinas ondulantes y robles antiguos, pero la cabaña se sentía íntima y acogedora en lugar de abrumadora. Las paredes estaban pintadas en suave lavanda y crema, colores que de alguna manera la hacían sentir inmediatamente en paz. Rosas blancas frescas llenaban jarrones de cristal por todas las habitaciones y música clásica sonaba suavemente desde altavoces ocultos. Pero fue el cuarto infantil lo que la rompió completamente. Isen había creado un país de las maravillas digno de princesas, 2 cunas con cabezales tallados a mano con delicadas rosas y estrellas, paredes pintadas con escenas de cuentos de hadas, y una mecedora posicionada perfectamente para captar la luz de la mañana. Cada detalle hablaba de amor y anticipación por hijas que aún no habían nacido. A medida que su embarazo avanzaba, Isen se convirtió en su protector y cuidador devoto, tratándola con una reverencia que aún le quitaba el aliento. La primera escena que la convenció de que su amor era real vino durante su peor episodio de náuseas matutinas a las 16 semanas. Había estado violentamente enferma durante 3 días, incapaz de retener nada. Cuando despertó y encontró a Isen sentado junto a su cama con ojeras bajo los ojos, preguntó débilmente, ¿cuánto tiempo has estado aquí? Desde que te enfermaste, admitió, extendiendo la mano para apartar su cabello de su frente sudorosa. He estado sosteniendo tu cabello, trayéndote cubitos de hielo, monitoreando tu temperatura. Llamé a la doctora Amara Khalil, vendrá esta tarde para revisarte. Cuando otra ola de náuseas la golpeó, Isen la ayudó a llegar al baño, sosteniendo su cabello con una mano mientras frotaba círculos gentiles en su espalda con la otra. Mientras ella sollozaba de agotamiento y vergüenza, él susurró, estás cargando milagros dentro de ti, mi amor. Nunca has sido más hermosa para mí que ahora. La segunda escena vino a las 24 semanas, cuando el insomnio del embarazo y el constante movimiento de los bebés hacían imposible dormir. Lena había estado despierta durante horas, lágrimas de frustración corriendo por su rostro, cuando Isen apareció en su puerta.
¿No puedes dormir?, preguntó suavemente. Ella negó con la cabeza, colocando sus manos en su vientre creciente, donde los gemelos estaban enzarzados en lo que parecía una elaborada rutina de baile. No paran de moverse. Cada vez que me pongo cómoda, empiezan a patear otra vez. Sin dudarlo, Isen se instaló en la silla junto a su cama y abrió un libro de poesía. Durante las siguientes 4 horas, le leyó en su voz profunda y calmante, Maya Angelou, Emily Dickinson, Elizabeth Barrett Browning, mientras masajeaba sus pies hinchados y cantaba nanas suaves que parecían calmar a los bebés a través de su vientre. Finalmente se durmió al sonido de su voz, prometiéndole a sus hijas que ya eran tan amadas. La tercera escena, la que la convenció más allá de toda duda de que el amor de este hombre era real y permanente, vino a las 32 semanas, cuando el peso de su situación finalmente aplastó su espíritu. Había estado leyendo foros en línea sobre la maternidad soltera, calculando los costos de criar gemelos, cuando el pánico la abrumó completamente. Nadie me quiere a mí ni a estos bebés, sollozó cuando Isen la encontró colapsada en el suelo del cuarto infantil. Víctor tenía razón. No valgo nada. Ni siquiera puedo cuidar de mí misma. ¿Cómo se supone que voy a cuidar de 2 hijos? Estarían mejor sin mí. Isen inmediatamente se arrodilló a su lado, recogiéndola en sus brazos con infinita ternura. A través de sus propias lágrimas, dijo, te quiero más que mi próximo aliento, Lena. Estos bebés son pedazos de tu corazón, y ya los amo ferozmente porque son parte de ti. Ustedes 3 son todo mi mundo, mi propósito, mi todo. Pasaré el resto de mi vida demostrando que son queridas, atesoradas y absolutamente esenciales para mi felicidad. Esa noche, mientras la ayudaba a meterse en la cama y besaba su frente con la reverencia de un hombre adorando en un altar, Lena finalmente comenzó a creer que el amor real, sacrificial, transformador, podría realmente existir. Los gemelos patearon suavemente contra sus costillas, como si pudieran sentir la creciente paz de su madre y la presencia del hombre que ya había elegido ser su padre. Capítulo 7. Hijas del cielo. Incluso Dios me está castigando ahora, enviando esta tormenta para asegurarse de que sufra lo más posible durante el parto. Jadeó Lena entre contracciones mientras el trueno retumbaba sobre sus cabezas y los relámpagos iluminaban las ventanas de la cabaña como fuegos artificiales de la naturaleza. La tormenta de marzo parecía reflejar la intensidad de los eventos transformadores que se desarrollaban dentro de la seguridad de la finca de Isen. Las contracciones habían comenzado al amanecer, sutiles al principio, como suaves olas, pero para la tarde, se habían transformado en fuerzas aplastantes que le robaban el aliento y la hacían apretar la mano de Isen con fuerza desesperada. La doctora Amara Khalil había llegado hace 1 hora con un equipo médico completo, transformando el dormitorio principal de la cabaña en una sala de partos temporal con todo el equipo necesario para asegurar la llegada segura de los gemelos. La tormenta pasará, mi amor, susurró Isen contra su oído, su voz firme a pesar del miedo que ella podía ver en sus ojos grises, al igual que este dolor pasará, y luego conoceremos a nuestras hijas. Había estado diciendo nuestras hijas durante semanas ahora, nunca refiriéndose a ellas como otra cosa que suyas, y cada vez que las palabras caían de sus labios, Lena sentía que su corazón se expandía con gratitud y maravilla. Otra contracción la agarró, y gritó a pesar de su determinación de ser fuerte. Isen inmediatamente se posicionó detrás de ella, dejándola apoyarse contra su pecho mientras soportaba su peso y susurraba palabras de aliento que de alguna manera penetraban la neblina del dolor. Sus manos eran gentiles en sus hombros, su presencia un ancla sólida en la tormenta del parto. No puedo hacer esto, sollozó mientras el dolor alcanzaba su pico, su cuerpo temblando de agotamiento. Duele demasiado, y tengo miedo de que algo salga mal. ¿Y si no están sanas? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Mírame, ordenó Isen gentilmente, girando su rostro hacia el suyo con dedos tiernos. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Sobreviviste 3 años de la crueldad de Víctor y aún lograste mantener tu hermoso espíritu intacto.
cargaste a estos bebés a través de la falta de hogar y el miedo y nunca dejaste de luchar por ellos. Puedes hacer cualquier cosa, Lena, y estaré aquí contigo en cada momento. La doctora Amara Khalil levantó la vista desde su posición al pie de la cama, su expresión tranquila pero enfocada. Lo estás haciendo maravillosamente, Lena. El primer bebé está coronando. Solo unos empujones más, y conoceremos a tu primera hija. La siguiente hora pasó en una niebla de intensidad y maravilla. Isen nunca dejó su lado, sosteniendo su mano cuando necesitaba fuerza, apoyando su espalda cuando necesitaba descanso, limpiando sus lágrimas cuando el dolor parecía insoportable. Su amor era una presencia constante, envolviéndola como una armadura contra el miedo y la incertidumbre. Puedo ver su cabeza, anunció la doctora Amara Khalil con entusiasmo. Un empujón más grande, Lena. Con las manos de Isen sosteniéndola y su voz en su oído prometiendo que estaba casi allí, Lena reunió cada onza de fuerza que poseía y empujó con todo lo que tenía. La sensación de liberación fue inmediata y abrumadora, seguida por el sonido más hermoso que jamás había escuchado, el llanto robusto de un recién nacido sano. Está sana y fuerte, dijo la doctora Amara Khalil con lágrimas en los ojos mientras levantaba al bebé rosado y moviéndose a la vista. Absolutamente deslumbrante. Pero fue la reacción de Isen la que le quitó el aliento a Lena. El hombre que había construido un imperio de $1.000 millones, que comandaba respeto en salas de juntas alrededor del mundo, que podía tener cualquier cosa que el dinero pudiera comprar, estaba sollozando abiertamente ante la vista de su primera hija. Todo su cuerpo temblaba de emoción mientras miraba el pequeño milagro que la doctora Amara Khalil estaba limpiando y examinando. Es tan extraordinaria, susurró, su voz quebrándose de maravilla. Mira sus pequeños dedos, su delicada nariz. Lena, hicimos algo milagroso. ¿Nosotros?, preguntó Lena suavemente, su corazón desbordándose de amor por este hombre que había reclamado a hijos que no eran biológicamente suyos sin un momento de vacilación. Nosotros, confirmó Isen con firmeza, besando su sien con reverencia. Es nuestra, completa y para siempre. 20 minutos después, el segundo gemelo anunció su llegada con aún más drama que su hermana. La tormenta afuera alcanzó su crescendo justo cuando el bebé número 2 hizo su entrada al mundo, sus llantos pareciendo ordenar al trueno mismo que se callara en respeto a su presencia real. Cuando la doctora Amara Khalil anunció otra hija perfecta, Lena sintió un momento de pánico. Recordó el desdén casual de Víctor hacia las hijas, su clara preferencia por hijos varones que pudieran continuar su legado. Y si Isen, a pesar de todas sus promesas, se sentía decepcionado de que ninguno de los bebés fuera varón. Pero cuando miró el rostro de Isen, sus temores se evaporaron como la niebla matutina. Estaba mirando a su segunda hija con el mismo asombro y adoración que había mostrado por la primera, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas mientras extendía las manos temblorosas. ¿Puedo?, preguntó a la doctora Amara Khalil, su voz cargada de emoción. Por supuesto, respondió ella, colocando cuidadosamente al bebé limpio y envuelto en sus brazos. La reacción de Isen abrumó a todos en la habitación. Con ambas hijas diminutas ahora en sus brazos, una acurrucada en cada codo, miró a Lena con un amor y gratitud tan profundos que ella comenzó a llorar de nuevo. No te preocupes por nada, mi querida, dijo, su voz temblando con la intensidad de sus sentimientos. Una mujer me ha dado el mayor regalo imaginable, tus hijas. Amo a estas pequeñas preciosas más de lo que podrías saber, porque las hijas son regalos directamente de Dios. Besó las frentes de ambos bebés con infinita ternura, sus lágrimas cayendo sobre sus suaves mantas. Son ángeles perfectos, susurró a ellas, y sabrán que son amadas y valoradas cada día de sus vidas. Papá está aquí, y las protegerá siempre. Luego, mirando a Lena con ojos que contenían la profundidad de océanos, añadió, me diste una familia. Ustedes tres son mi todo, mi propósito, mi hogar. Nunca he sido más feliz que en este momento. ¿De verdad?, preguntó Lena, necesitando escuchar la confirmación. ¿No estás decepcionado de que no sean varones?
No deseas, comenzó Lena. Ethan interrumpió, su voz feroz con certeza. Estas hijas son exactamente lo que esperaba, exactamente lo que pedí. ¿Sabes qué traen las hijas al mundo? Compasión, inteligencia, fuerza, belleza. Cambiarán todo lo que toquen, harán todo mejor solo por existir. Cualquier hombre que no vea el regalo de las hijas es un tonto que no merece la bendición. Como para enfatizar su punto, ambos bebés abrieron los ojos simultáneamente, ojos oscuros que eventualmente se aclararían para igualar el cálido marrón de su madre, y parecieron estudiar el rostro del hombre que les prometía un amor incondicional. ¿Cómo las llamaremos?, preguntó Ethan suavemente, incapaz de apartar la mirada de los rostros diminutos que ya habían reclamado completamente su corazón. Lena había estado pensando en nombres durante semanas, eligiendo cuidadosamente porque quería que sus hijas tuvieran nombres que reflejaran esperanza y belleza en lugar de la oscuridad de la que había escapado. Adeline Hope, dijo, mirando a su primogénita, por la música que me trajo paz durante mis días más oscuros y por la esperanza navideña de nuevos comienzos. Es perfecto, estuvo de acuerdo Ethan, su dedo trazando suavemente la mejilla diminuta de Evelyn. Y Stella Grace, continuó Lena, sonriendo a su segunda hija, por la luna que veló por mí cuando me sentía más sola y por la belleza celestial que me recordó que aún había maravilla en el mundo. Adeline Hope y Stella Grace, repitió Ethan reverentemente. Nuestras hijas. Mis hijas. Miró a Lena con una determinación que rayaba en feroz. Quiero comenzar los procedimientos legales de inmediato para convertirme en su padre oficialmente. Quiero que tengan mi nombre, mi protección, mi herencia. Todo lo que tengo será suyo. La doctora Amara Khalil carraspeó suavemente, recordándole su presencia. He entregado cientos de bebés, dijo con lágrimas en los ojos, pero nunca he visto nada más hermoso que lo que acaba de suceder en esta habitación. Esas pequeñas son increíblemente afortunadas de tener padres que las aman tan completamente. Mientras la tormenta afuera finalmente comenzaba a calmarse, Ethan se instaló en la mecedora junto a la cama de Lena, con ambas hijas aún en sus brazos. La vista de este hombre poderoso acunando a dos bebés diminutos con tanto cuidado tierno llenó a Lena de una paz que no sabía que era posible. Gracias, susurró, aunque las palabras se sentían inadecuadas para la magnitud de lo que él le había dado. Gracias a ti, respondió Ethan, sus ojos nunca dejando los rostros de sus hijas dormidas por confiarme tu corazón, por compartir estos milagros conmigo, por hacerme padre. Pasaré cada día de mi vida demostrando que soy digno de este regalo. Afuera, las nubes de tormenta se estaban dispersando para revelar las primeras estrellas de la noche, como si el cielo mismo estuviera celebrando la llegada de Adeline Hope y Stella Grace Caldwell, dos pequeñas niñas que crecerían sabiendo que eran queridas, atesoradas y amadas más allá de toda medida por el hombre que había elegido ser su padre desde el primer momento en que la sostuvo en sus brazos. Capítulo 8. El comienzo del juicio. Esos niños son mi boleto de regreso a la relevancia, y que me condenen si dejo que un multimillonario tecnológico críe a mis hijas cuando podrían valer millones en manutención y reclamos de herencia. Víctor Harrington gruñó en su teléfono plegable barato, su voz resonando en las paredes del apartamento tipo estudio que se había convertido en su prisión desde que perdió todo ante los investigadores federales y la destrucción calculada de Ethan Caldwell de sus prospectos restantes. La obsesión de Víctor con las gemelas no tenía nada que ver con el amor paterno y todo que ver con la desesperación financiera y el orgullo herido. Su abogado le había explicado que los hijos biológicos de un multimillonario como Ethan Caldwell, incluso los hijastros, tendrían derecho a derechos de herencia sustanciales. Más importante aún, una batalla por la custodia de alto perfil generaría atención mediática que Víctor podría aprovechar en contratos de libros, pagos por entrevistas y la notoriedad que los hombres desesperados podían monetizar. Pero más profundo que la codicia estaba la necesidad patológica de Víctor de ganar contra Ethan Caldwell. El hombre que había expuesto sus crímenes, destruido la reputación de su familia y robado a su esposa se había convertido en el blanco de su odio obsesivo. Si no podía recuperar su fortuna o estatus, al menos podía herir al hombre que tenía todo lo que Víctor había perdido.
2 años habían transformado a Víctor del chico dorado de Charleston en un hombre roto luchando por sobrevivir en las ruinas de su antiguo imperio. La condena por fraude federal le había costado 18 meses en una prisión de mínima seguridad, seguidos de 5 años de libertad condicional y una prohibición de por vida de trabajar en el sector financiero. Su madre, Sylvia, lo había desheredado públicamente para salvar lo que quedaba de la reputación familiar, mientras que su hermano, Malcolm, había huido a Europa después de que su propia participación en el esquema de lavado de dinero saliera a la luz. Pero el mayor tormento de Víctor venía de observar la transformación de Lena a través de publicaciones en redes sociales y fotos en las páginas de sociedad. La mujer rota que había descartado ahora era radiante y confiada, apareciendo en galas benéficas y eventos de fundaciones como la pareja de Ethan Caldwell. Su inteligencia y gracia finalmente tenían la plataforma que merecían. Dirigía 3 organizaciones benéficas exitosas, hablaba en conferencias sobre la recuperación de la violencia doméstica y se había convertido en una de las filántropas más respetadas de Charleston. La visión de su felicidad, el saber que no solo había sobrevivido a su crueldad sino que había prosperado más allá de su imaginación más salvaje, llenaba a Víctor de una rabia que lo consumía día y noche. Había esperado que ella regresara arrastrándose en meses, desesperada y rota, lista para aceptar cualquier migaja de afecto que él pudiera ofrecer. En cambio, había encontrado a alguien que valoraba su valía y había construido una vida que hacía que su existencia anterior pareciera patética en comparación. Señor Harrington, dijo su abogado designado por la corte con un desprecio apenas disimulado, perseguir la custodia de niños que nunca ha conocido es una proposición costosa, y francamente, sus posibilidades de éxito son mínimas, dado su historial criminal y su completa ausencia en sus vidas. No me importan las probabilidades, espetó Víctor, paseando por el espacio reducido entre su sofá-cama y la cocineta. Esas son mis hijas biológicas, lo que me da derechos. Y Ethan Caldwell tiene suficiente dinero para hacer que pelear conmigo valga la pena. Pagará lo que sea necesario para evitar una batalla por la custodia, especialmente una vez que empiece a hablar con los medios sobre cómo robó a mi esposa e hijos. La verdad era muy diferente de la narrativa delirante de Víctor. A través de una investigación cuidadosa, había descubierto que Lena estaba criando a unas hijas gemelas que cumplirían 2 años el próximo mes, hijas nacidas exactamente 9 meses después de que él había tocado por última vez a su esposa en un momento de agresión ebria que apenas recordaba. El momento era perfecto para sus propósitos, aunque no sentía nada más que resentimiento hacia los niños que nunca había querido en primer lugar. Mientras tanto, a 50 millas de distancia, en el santuario de la finca de Isen, Lena estaba experimentando el tipo de felicidad que nunca había creído posible. La mujer que una vez caminaba sobre cáscaras de huevo alrededor de los estados de ánimo volátiles de Víctor ahora reía libremente mientras perseguía a 2 pequeños por el jardín que Isen había plantado específicamente para su disfrute. Evelyn y Estella, ahora caminando y comenzando a formar palabras, nunca habían conocido nada más que amor y seguridad incondicionales. Papá, chilló Evelyn con deleite cuando Isen salió de su oficina en casa, donde había estado realizando llamadas de negocios. A los 2 años, ya mostraba signos de la inteligencia de su madre y la determinación de su padre, mientras que Estella poseía un temperamento artístico que encontraba belleza en todo a su alrededor. Aquí están mis princesas, dijo Isen, levantando a ambas niñas en sus brazos con la facilidad practicada de un padre devoto. ¿Han estado ayudando a mamá con el jardín de flores? Flores, exclamó Estella, señalando hacia los arbustos de rosas que Isen había expandido cada año, creando un arco iris de colores que florecía desde la primavera hasta el otoño. El jardín se había convertido en el santuario de Lena, un lugar donde podía nutrir cosas que crecían mientras sanaba de años de abuso emocional. Isen, dijo Lena suavemente, acercándose con un documento legal que había llegado esa mañana por correo certificado, necesitamos hablar. La petición de custodia era una obra maestra de manipulación legal, presentada por el abogado de Víctor en una jurisdicción conocida por favorecer a los padres biológicos, independientemente de las circunstancias.
El documento pintaba a Víctor como un hombre reformado buscando establecer una relación con hijas que solo recientemente había descubierto que existían, mientras insinuaba sutilmente que la riqueza de Isen podría no proporcionar el ambiente familiar estable que los hogares tradicionales de dos padres ofrecían. Está diciendo que nunca supo de las gemelas, dijo Lena, su voz temblando de ira y miedo. Dice que oculté el embarazo y le negué la oportunidad de ser padre. Quiere custodia compartida, manutención y derechos de visita. La reacción de Isen fue rápida y decisiva. En unas horas, había reunido un equipo legal que incluía a los mejores abogados de derecho familiar del sureste, investigadores privados con experiencia en exponer reclamos de custodia fraudulentos y especialistas en medios que entendían cómo controlar la narrativa en casos de alto perfil. Dr. Harrington cometió un error fundamental de juicio, le dijo Isen a su abogado principal durante su sesión de estrategia. Asumió que le pagaría para que se fuera silenciosamente. En cambio, voy a destruirlo tan completamente que lamentará haber pronunciado los nombres de nuestras hijas. El contraataque comenzó de inmediato y fue más devastador de lo que Víctor podía haber imaginado. Los investigadores de Isen descubrieron evidencia documentada de cada incidente de violencia doméstica durante el matrimonio de Lena, incluyendo registros hospitalarios, fotografías de lesiones y testimonios de personal doméstico que había presenciado el abuso de Víctor. También descubrieron que los crímenes financieros de Víctor se extendían mucho más allá de lo que los fiscales federales habían probado, involucrando cuentas offshore y esquemas de lavado de dinero que nunca habían sido completamente investigados. Pero la respuesta de Isen fue más allá de las maniobras legales. Usando sus conexiones comerciales y su considerable influencia dentro de la industria tecnológica, se aseguró de que los intentos de Víctor de reconstruir su vida encontraran obstáculos. A través de comunicaciones discretas con su red de asociados comerciales, se corrió la voz de que Dr. Harrington era un socio poco confiable con un historial de fraude. Mientras la influencia de Isen aceleraba el aislamiento de Víctor, gran parte del daño provenía de las propias acciones de Víctor. Su historial criminal era público, su reputación comercial genuinamente destruida por sus propias elecciones, y su personalidad abrasiva había quemado puentes mucho antes de que Isen entrara en escena. La investigación sobre Sylvia y Malcolm Harrington reveló una red de corrupción que había estado oculta durante décadas. La fundación benéfica de Sylvia, que había usado para mantener su posición social, fue expuesta como una fachada para la evasión fiscal y el lavado de dinero. La revelación de que la gran dama de la sociedad de Charleston había estado robando a organizaciones benéficas para niños envió ondas de choque a través de los círculos de élite que había dominado durante 30 años. El exilio europeo de Malcolm llegó a un fin abrupto cuando Interpol emitió órdenes de arresto por cargos de fraude financiero internacional. La evidencia proporcionada por el equipo de Isen a las autoridades pintaba un cuadro de una empresa criminal que había operado con impunidad durante generaciones, protegida por el estatus social y conexiones políticas cuidadosamente cultivadas. La cobertura mediática fue implacable y devastadora. La petición de custodia de Víctor se convirtió en el tema de un periodismo investigativo que expuso cada detalle de su abuso hacia Lena, su condena criminal y sus circunstancias actuales. El hombre que una vez había sido destacado en las páginas de Sociedad ahora era el sujeto de documentales sobre crímenes reales acerca de la violencia doméstica y el fraude financiero. Señor Harrington, dijo su abogado durante su reunión final, le aconsejo encarecidamente que retire la petición de custodia. El señor Calpel tiene evidencia que podría resultar en cargos criminales adicionales presentados en su contra. Sus posibilidades de obtener cualquier forma de custodia son cero, y continuar esta lucha solo traerá más escrutinio a actividades que probablemente no desea que se investiguen. La respuesta de Víctor fue despedir a su abogado e intentar representarse a sí mismo, una decisión que resultó ser su error final. Durante la audiencia de custodia, Lena testificó sobre el abuso sistemático que había soportado, mientras que el equipo legal de Isen presentó evidencia que pintaba a Víctor como un hombre peligroso que no había mostrado interés en sus hijos biológicos hasta que vio una oportunidad de ganancia financiera. El fallo del juez fue rápido e inequívoco,
Los derechos parentales de Víctor fueron terminados completamente, citando su historial criminal, historial de violencia doméstica y clara falta de interés genuino en el bienestar de los niños. Las gemelas se convertirían legalmente en las hijas de Eisen a través de una adopción formal, sus nombres cambiados a Adeline Hope Caldwell y Stella Grace Caldwell. Pero para Eisen, la victoria legal era secundaria a la personal. Mientras salían del tribunal, con sus hijas de 18 meses jugando felices en su cochecito, completamente ajenas a la amenaza que había sido neutralizada, se dio cuenta de que el mayor castigo de Víctor no era la ruina financiera o el exilio social. Era saber que había perdido la oportunidad de ser parte de algo hermoso, algo real, algo que el dinero no podía comprar. Todo terminó, susurró Lena, finalmente permitiéndose creer que Víctor nunca podría volver a dañar a su familia. No, respondió Eisen, observando a Evelyn y Estella perseguir mariposas en el jardín del tribunal mientras el rostro de Lena brillaba con alivio y felicidad. Recién comienza. Las mejores partes de nuestra historia aún están por venir. Esa noche, mientras acostaban a sus hijas en las cunas que Eisen había construido con sus propias manos, ambos padres entendieron que habían ganado más que una batalla legal. Habían ganado el derecho de construir una familia basada en el amor en lugar de la obligación, la elección en lugar de la circunstancia, y la esperanza en lugar del miedo. Capítulo 9. Amor sin barreras. Deja de mentirte a ti misma sobre lo que es esto. No te ama. Solo te tiene lástima, y en el momento en que se canse de jugar a las casitas con una mujer rota y sus hijos bastardos, te desechará justo como lo hizo Víctor. La voz cruel en la mente de Lena susurraba mientras observaba a Eisen enseñando pacientemente a Evelyn, de 3 años, cómo construir un castillo de arena en la caja de arena de su patio trasero, con su camisa de negocios cara enrollada hasta los codos y su rostro brillando con una alegría genuina ante la risa encantada de su hija. Habían pasado 6 meses desde la resolución de la batalla por la custodia, y Lena había pasado cada día luchando contra la guerra interna entre su creciente amor por Eisen y su terror de que de alguna manera estaba aprovechándose de su bondad. La crueldad final de Víctor vivía en las dudas que había plantado en su mente, la creencia insidiosa de que era fundamentalmente indigna de amor verdadero, que cualquier hombre que afirmara cuidarla estaba mintiendo o eventualmente descubriría su error. Pero ver a Eisen con sus hijas estaba erosionando lentamente esos pensamientos venenosos. Este era un hombre que construía su imperio durante las siestas para poder estar presente en cada hito. Había perdido reuniones de la Junta para asistir a los primeros pasos de Evelyn y cancelado viajes internacionales cuando Estella mostraba signos de incomodidad por la dentición. Cuando las gemelas de 2 años tenían pesadillas, era Eisen quien aparecía en su habitación con leche caliente y canciones suaves, su voz profunda ahuyentando monstruos reales e imaginarios. «Mami, mira», llamó Evelyn, señalando la estructura elaborada de castillo de arena que estaba tomando forma bajo la guía paciente de Eisen. «Papá dice que es lo suficientemente grande para princesas». «Es hermoso, cariño», respondió Lena, su corazón apretándose con la mezcla familiar de maravilla y miedo que acompañaba cada momento de felicidad en esta nueva vida. Las gemelas nunca habían conocido a Eisen como otra cosa que su padre. No tenían memoria del refugio, ni conciencia de que él no era su padre biológico, ni comprensión de que su familia había nacido de la tragedia y la transformación. Estella se acercó desde su posición cerca del jardín de flores, sus pequeñas manos llenas de las rosas blancas que aún aparecían misteriosamente por toda la finca. A los 2 años, se estaba desarrollando en una artista como su madre, viendo belleza en sombras y luces que otros pasaban por alto. Tenía la paciencia de Eisen y la sensibilidad de Lena, combinadas con una creatividad que se manifestaba en todo, desde pinturas con dedos hasta construcciones elaboradas de bloques. «Papá, flores para el castillo», anunció Estella con la concentración seria de una niña de 2 años en una misión, ofreciendo su tesoro a Eisen con la solemnidad de un diplomático presentando regalos estatales. «Perfecto, estrella Estella», dijo Eisen, usando el apodo que nunca fallaba en hacer reír a su hija menor. «Todo castillo necesita flores hermosas. Tienes un excelente sentido artístico».
Mientras Lena observaba esta escena, sus hijas jugando con el hombre que había elegido amarla sin condiciones, sus risas mezclándose con el sonido de los pájaros en los robles antiguos, sintió que algo cambiaba fundamentalmente en su pecho. La realización la golpeó como un relámpago. No solo estaba agradecida con Ethan Caldwell, estaba profunda, completamente, desesperadamente enamorada de él. El conocimiento la aterrorizaba más que las peores rabias de Víctor jamás lo habían hecho. El amor con Víctor había significado dolor y humillación, una transacción donde su valor era constantemente evaluado y encontrado insuficiente. Pero lo que sentía por Isen era completamente diferente, un afecto profundo y duradero que había crecido desde la amistad y el respeto hacia algo tan esencial como respirar. Era la diferencia entre ser poseída y ser valorada, entre actuar para la aprobación y ser aceptada completamente. Incluso ahora, 18 meses después de la crueldad final de Víctor, aún tenía flashbacks durante las tormentas, se estremecía cuando se alzaban las voces y se sorprendía disculpándose por cosas que no eran su culpa. Pero Isen nunca había mostrado impaciencia con su proceso de sanación, nunca la hizo sentir débil por necesitar tiempo para confiar de nuevo. Su amor era paciente y constante, creando espacio para que ella se recuperara a su propio ritmo. Amaba la forma en que él preparaba café por la mañana, tarareando suavemente mientras hacía el desayuno para su familia. Amaba cómo escuchaba cuando ella hablaba de sus sueños para expandir su trabajo benéfico, sus preguntas reflexivas y alentadoras en lugar de despectivas. Amaba verlo leer cuentos para dormir con diferentes voces para cada personaje, sus interpretaciones dramáticas haciendo que Evelyn y Estella colapsaran de risa. Sobre todo, amaba al hombre que era cuando nadie lo miraba, paciente con los vendedores telefónicos, amable con los repartidores, generoso con los empleados que cometían errores. Su bondad no era actuada para su beneficio, era simplemente quien era, tan natural como su respiración. Esa noche, después de que las gemelas habían sido bañadas y acostadas con el elaborado ritual de dormir que incluía la hora del cuento, nanas y conversaciones individuales sobre su día, Lena se encontró de pie en la puerta del cuarto infantil, observando a Isen arreglar los peluches de Estella en el orden preciso que ella prefería. «No tienes que hacer eso», dijo suavemente. «Has tenido un día largo con la reunión de la junta y las llamadas de conferencia». «No hay nada que prefiera hacer», respondió Isen, su voz cargada con la sinceridad que se había vuelto tan familiar como su propio latido. «Esta es la mejor parte de mi día, estar aquí contigo y las niñas. Es cuando me siento más yo mismo». Enderezó la manta rosa favorita de Estella, un suave throw que había sido un regalo de la doctora Amara Khalil, y verificó que la luz nocturna estuviera posicionada para proyectar sombras reconfortantes en lugar de aterradoras. Cada movimiento hablaba de amor practicado, de un hombre que había aprendido las necesidades de sus hijas a través de una atención devota en lugar de obligación. «Isen», dijo Lena, entrando en la habitación. «¿Podemos hablar?». Algo en su tono hizo que él levantara la vista bruscamente, sus ojos grises buscando inmediatamente señales de angustia en su rostro. «Por supuesto». «¿Está todo bien? ¿Pasó algo hoy?». Se trasladaron al columpio del jardín que él había construido para ella durante su embarazo, un banco para 2 personas suspendido del roble más fuerte de la propiedad, posicionado para captar tanto el amanecer como el atardecer. La noche de mayo era perfecta, cálida pero no húmeda, llena del aroma del jazmín y el sonido de los grillos comenzando su coro nocturno. «Necesito decirte algo», comenzó Lena, sus manos retorciéndose en su regazo mientras luchaba por encontrar palabras para sentimientos demasiado grandes para el lenguaje. «He estado pensando en nosotros, en qué es esto, en lo que siento». Isen se quedó muy quieto a su lado, y ella podía sentir que contenía el aliento. «Lena, si te sientes presionada de alguna manera, si necesitas espacio o...». «No», interrumpió ella, finalmente encontrando el coraje para mirar directamente a sus ojos. «No es eso lo que quiero decir. Isen, te amo, no porque me salvaste, no porque nos diste a mí y a las niñas un hogar, no por gratitud o obligación. Te amo porque me mostraste para qué fue creado mi corazón.
Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un puente que ella finalmente había cruzado. El rostro de Ethan pasó por una serie de emociones, sorpresa, maravilla, esperanza y finalmente una alegría tan profunda que le quitó el aliento. Lena, susurró, su voz áspera por la emoción, he estado desesperadamente enamorado de ti desde el momento en que te vi, pero tenía miedo de que te sintieras obligada a amarme de vuelta. Quería ganarme tu corazón, no comprarlo con seguridad o comodidad. Lo ganaste, dijo ella con firmeza, alcanzando sus manos. Cada día, con cada bondad, cada momento de paciencia con las niñas, cada vez que me has tratado como alguien digno de ser valorado en lugar de alguien digno de ser arreglado. Ganaste mi amor siendo el hombre que eres cuando nadie está mirando, cuando no hay nada que ganar excepto la satisfacción de hacer lo correcto. Se sentaron en silencio por un momento, ambos procesando la magnitud de lo que acababa de ser dicho en voz alta. Luego Ethan se deslizó del columpio para arrodillarse sobre una rodilla frente a ella, y el corazón de Lena comenzó a latir con una mezcla de esperanza e incredulidad. He estado llevando algo durante meses, dijo, metiendo la mano en su bolsillo para sacar una pequeña caja de terciopelo. No un diamante caro destinado a impresionar, sino algo que esperaba que significara más. Cuando abrió la caja, Lena jadeó. Dentro estaba el anillo de su abuela, la sencilla banda de oro con una perla modesta que la abuela Rose había usado durante 60 años de matrimonio. El anillo que Beatrice Ravenwood había vendido junto con todo lo demás cuando liquidó la herencia. Comenzó, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas. Lo rastreé a través de registros de subastas y coleccionistas privados, dijo Ethan, su propia voz cargada de emoción. Tomó 8 meses y más dinero del que vale el anillo monetariamente, pero sabía lo que significaría para ti, la historia de amor de tu abuela, su creencia en el compromiso duradero. Quería que eso fuera parte de nuestro comienzo. Tomó su mano izquierda gentilmente en la suya, su pulgar trazando sobre sus nudillos con reverencia. Lena Rose, ¿me dejarás amarte a ti y a nuestras hijas por el resto de mi vida? Te casarás conmigo, no porque pueda proveer para ti, sino porque crees que podemos construir algo extraordinario juntos, porque confías en mí con tu corazón de la misma manera que yo he confiado en ti con el mío. Sí, susurró ella, luego más fuerte, con la convicción de una mujer finalmente libre para elegir su propio destino, sí, absolutamente sí. Mientras Ethan deslizaba el anillo de perla en su dedo, encajó perfectamente, como si la bendición de su abuela estuviera alcanzando a través del tiempo para santificar este momento. Lena sintió que las últimas cadenas de su pasado finalmente caían. Ya no era la víctima de Víctor ni siquiera el caso de caridad rescatado por Ethan. Era simplemente una mujer eligiendo amar y ser amada, construyendo un futuro basado en la esperanza en lugar del miedo. Se besaron entonces, su primer beso real como pareja comprometida, rodeados por el jardín que Ethan había plantado para ella y serenados por el sonido de la respiración pacífica de sus hijas que llegaba a través de las ventanas abiertas sobre ellos. Las primeras estrellas estaban apareciendo en el cielo oscureciéndose, y una suave brisa llevaba el aroma de las rosas blancas, como si la naturaleza misma estuviera celebrando su amor. Te amo, susurró Lena contra sus labios, las palabras viniendo más fáciles ahora que se había dado permiso para sentirlas completamente. También te amo, respondió Ethan, sosteniéndola cerca como si fuera lo más precioso en su mundo, lo cual ella finalmente entendió que realmente era. Por siempre y para siempre, mi corazón. Por siempre y para siempre. Capítulo 10. El para siempre comienza ahora. Incluso en lo que debería ser el día más feliz de su patética vida, nunca escapará de la verdad de que no es más que mercancía dañada que nadie realmente quiso hasta que un multimillonario necesitó un proyecto de caridad, murmuró Víctor amargamente mientras veía la cobertura de la boda en la televisión en su apartamento de una habitación. Las páginas de sociedad que una vez había engalanado ahora presentaban a la mujer que había descartado y al hombre que lo había destruido. La ironía no se le escapaba de que Ethan Caldwell poseía la mitad de las propiedades comerciales en el condado de Charleston,
incluyendo la compañía de construcción donde Víctor finalmente había encontrado trabajo limpiando baños portátiles y cargando escombros. Su historial criminal y bancarrota habían limitado sus opciones de empleo a los trabajos más serviles, y en una ciudad dominada por familias de dinero antiguo que recordaban su desgracia, incluso esas oportunidades eran escasas. Desde su posición vaciando botes de basura, podía ver los elaborados preparativos para lo que la sociedad de Charleston estaba llamando la boda de la década. Pabellones de seda blanca habían sido erigidos por los jardines de Eason, sus curvas elegantes complementando la belleza natural de los jardines de rosas que se habían vuelto más espectaculares cada año. Miles de flores blancas creaban un escenario de cuento de hadas, mientras músicos de cuarteto de cuerdas ensayaban bajo robles antiguos que habían sido testigos de siglos de alegría y tristeza humana. Todo era perfecto, hermoso y completamente fuera del alcance o comprensión de Víctor. Dentro de la casa principal de la finca, Lena estaba frente a un espejo de cuerpo entero en la suite nupcial que Eason había preparado especialmente para este día. La mujer que la miraba era radiante de una manera que no tenía nada que ver con el exquisito vestido de encaje o el peinado profesional. A los 29 años, finalmente había crecido en la confianza y gracia que Víctor había pasado 3 años intentando destruir. «Pareces una reina, mami», dijo Evelyn solemnemente desde su posición en el chaise de terciopelo, donde sostenía cuidadosamente su ramo de niña de las flores. A los 4 años, poseía un vocabulario que impresionaba a los adultos y un instinto protector hacia su madre que a veces hacía que el corazón de Lena doliera de amor. «Reina mami», estuvo de acuerdo Estella entusiastamente, girando en su vestido de niña de las flores a juego hasta que la falda de seda se desplegó a su alrededor como un vestido de gala en miniatura. El temperamento artístico de Estella solo había crecido con la edad y veía magia en todo, desde alas de mariposa hasta la forma en que la luz se capturaba en los vasos de cristal. La doctora Amara Khalil, que se había convertido no solo en la médica de Lena sino en una de sus amigas más cercanas, terminó de ajustar la cola del vestido de novia con la precisión de alguien acostumbrado a manejar situaciones delicadas. «Nunca he visto una novia más hermosa», dijo con lágrimas en los ojos, «y nunca he visto a 2 personas más destinadas la una para la otra». La ceremonia de boda tuvo lugar al atardecer, con 300 invitados presenciando la unión de 2 personas que habían encontrado el amor tras el trauma y habían construido algo extraordinario desde las cenizas de sueños destruidos. Eason estaba en el altar con un smoking a medida que enfatizaba su alta y fuerte figura, pero fue la expresión en su rostro mientras veía a Lena caminar por el pasillo lo que quitó el aliento a todos. La miraba como si fuera un milagro que no podía creer del todo que fuera real, como si fuera el hombre más afortunado que jamás había vivido, como si verla en ese momento valiera cada dificultad que había soportado. El amor que brillaba en sus ojos grises era tan profundo que varios invitados comenzaron a llorar antes de que la ceremonia siquiera comenzara. Evelyn y Estella, ahora firmes en sus pies a los 2 años y medio, sirvieron como niñas de las flores con vestidos blancos a juego con pequeños corazones bordados que Eason había diseñado personalmente. Cuando llegaron al altar, ambas niñas tomaron sus lugares junto a sus padres con la confianza de niños que nunca habían dudado de su lugar en el mundo. Los votos de Eason llevaron a toda la asamblea a las lágrimas. «Lena, me enseñaste que el amor no se trata de lo que puedo darte, sino de convertirme en el hombre digno de tu corazón. Tomaste a un multimillonario roto que pensaba que el éxito significaba acumular riqueza y le mostraste que la verdadera riqueza viene de compartir tu vida con alguien que ve tu alma. Eres mi milagro, mi propósito, mi hogar. Prometo amarte no solo en los momentos fáciles, sino en los difíciles. Prometo verte no como eras, sino como te estás convirtiendo. Prometo construir una vida contigo donde nuestras hijas sepan que son valoradas no por lo que logran, sino por quienes son». La respuesta de Lena fue igualmente poderosa. «Eason, me salvaste, no rescatándome de mis circunstancias, sino mostrándome en quien podía convertirme cuando alguien creía en mi valía. Me amaste cuando no podía amarme a mí misma, me protegiste cuando no podía protegerme, y me diste el espacio para sanar y crecer en la mujer que estaba destinada a ser.
Eres mi compañero, mi protector, mi mayor amor. Prometo construir sueños contigo, enfrentar desafíos a tu lado y amarte con toda la fuerza de un corazón que finalmente entiende para qué fue creado. Cuando el ministro los pronunció marido y mujer, el beso de Isen fue tierno y reverente, una promesa sellada frente a testigos que entendían que estaban viendo algo raro y precioso. Evelyn y Estella aplaudieron entusiastamente, sus risas mezclándose con el sonido de los corchos de champán saltando y las felicitaciones fluyendo de amigos que habían observado esta historia de amor desarrollarse a lo largo de años de paciencia y devoción. La recepción continuó hasta tarde en la noche, con bailes bajo las estrellas y brindis que celebraban no solo el matrimonio, sino la familia que había sido forjada por elección en lugar de circunstancia. El primer baile de Isen con su nueva esposa fue seguido por bailes padre-hija con Evelyn y Estella, ambas niñas paradas sobre sus pies mientras se las hacía girar por la pista de baile con la solemnidad de un hombre honrando a princesas. Los años que siguieron a su boda se convirtieron en un testimonio del poder sanador del amor incondicional. 5 años después, la familia Campbell se había vuelto legendaria en Charleston por su devoción mutua y su impacto en la comunidad. La transformación de Lena de víctima a defensora había inspirado a miles de mujeres a creer que la escapada y la sanación eran posibles. Pero fue en los momentos tranquilos de la vida diaria donde su historia de amor realmente brillaba. Cada mañana, Isen aún dejaba notas escritas a mano para Lena, expresando su amor y gratitud por otro día juntos. Nunca se había perdido una actuación escolar, un recital de ballet o una conferencia de padres y maestros, manejando su imperio de $1.000 millones alrededor del horario de 2 pequeñas niñas que lo llamaban papá y lo decían con cada fibra de su ser. Evelyn, ahora de 7 años y medio, se estaba desarrollando en una líder natural con la inteligencia de su madre y la determinación de su padre. Destacaba en la escuela, mostraba una empatía notable por los niños que estaban luchando y ya había anunciado su intención de convertirse en abogada que ayuda a personas como mami solía necesitar ayuda. Estella, igualmente brillante pero inclinada artísticamente, llenaba su hogar con pinturas, esculturas e historias elaboradas que revelaban una creatividad heredada de generaciones de mujeres que habían encontrado belleza en circunstancias difíciles. Tenía la paciencia de Isen y la sensibilidad de Lena, combinadas con una habilidad para ver magia en el mundo ordinario que recordaba a los adultos mirar más cuidadosamente las maravillas a su alrededor. En una fresca noche de octubre, mientras el otoño pintaba los árboles de la finca en tonos dorados y carmesí, la familia se reunió en su columpio del porche para el ritual diario que se había vuelto sagrado para todos ellos. Isen estaba sentado con Lena acurrucada a su lado, mientras Evelyn y Estella se acurrucaban contra sus padres, todos observando la puesta de sol pintar el cielo en colores imposibles. «Cuéntanos la historia, papá», pidió Estella, su voz cargada con la satisfacción somnolienta de una niña que nunca había conocido el miedo o la incertidumbre. «¿Qué historia, Estella?», preguntó Isen, aunque ya sabía la respuesta. «La historia de cómo tú y mami se encontraron», dijo Evelyn seriamente, «la del amor verdadero que es más fuerte que todo lo malo». Mientras Isen comenzaba el cuento familiar, cuidadosamente editado para oídos jóvenes pero verdadero en todos los sentidos que importaban, Lena divisó una figura a lo lejos. Dr. Harrington estaba caminando lentamente por la carretera pública que bordeaba su propiedad, sus hombros encorvados por el peso de las elecciones que le habían costado todo lo significativo. Se había convertido en una advertencia en los círculos de Charleston, un recordatorio de que la crueldad y el egoísmo finalmente destruían a la persona que los practicaba. Pero Lena no sintió ira mientras lo veía desaparecer en la oscuridad creciente. El mayor castigo de Víctor no era la pobreza o el exilio social, era saber que había perdido la oportunidad de ser parte de algo hermoso, algo real, algo que el dinero no podía comprar y el poder no podía controlar. Y vivieron felices para siempre, concluyó Isen, besando la coronilla de Estella mientras Evelyn se acurrucaba más profundamente en el abrazo de su madre. ¿Realmente felices para siempre?, preguntó Evelyn, necesitando la seguridad de que algunas historias realmente tenían finales perfectos.
Realmente, verdaderamente, felices para siempre por siempre, respondió Lena, su voz suave pero segura mientras miraba a los ojos de Isen, viendo el amor que los había llevado a través de la oscuridad hacia la luz. Las estrellas sobre ellos brillaban como promesas cumplidas, y la suave brisa llevaba el aroma de las rosas blancas, como si el jardín mismo estuviera celebrando un amor que había triunfado sobre cada obstáculo. Para Lena, Isen, Evelyn y Estella, el para siempre había comenzado, y era más hermoso de lo que cualquier historia podría contar jamás.